I per què les figures estan musculoses i tenen després un cacaué? Esa picha corta es canon. Hacer el pito corto es un sinónimo de una persona que controla sus impulsos, que no se deja llevar por la lujuria. Un retrato en esa época era un sinónimo de poder, pero también servía para ligar. Ah, El hombre de Vitruvio, ¿de quién es? De Leonardo da Vinci, no? El hombre de Vitruvio. Era de Vitruvio. Es de Vitruvio, exacto. La Gioconda perquè és un quadre tan important. Porque fue robada. i millor artista del Renaixement, Leonardo da Vinci amb Michelangelo. Sí, bueno, cualquiera de las tortugas ninja. Realmente podría ser. Efectivamente. Se dice, ¿no?, que Las Meninas es el pic de pintura mundial. Velázquez en la época era un don nadie, pero el tío era un culo inquieto, hacía de todo. El rococó. Es la decadencia de la gente pudiente, de la Froilán y Victoria Victoria Federica. Per què és tan important, Goya? Porque pinta de puta madre. I després arribem a l'impressionisme. Sorolla era impressionista. Impresionismo valenciano, impresionismo mediterráneo. Aunque era un señor de cierta edad en la playa viendo Ya. niños desnudos. Van Gogh, sobrevalorat? Pintava aixina perquè estava boig? No, estaba bufat. Pues parlant de pintar mal adrede. Picasso. Per que entengam el cubisme. Vista, imagínate que tienes una cámara y le metes una pedrada a la lente. Lo que sí que dejó escrito fue que ese cuadro no podía volver a España hasta que no hubiese democracia. Fer escopinyaes a un Sí. quadre. Això és art. Està sobrevalorada esta obra? Que supera el meme, ja no és un meme i ara ja és una obra d'art que la gent vol anar a visitar perquè és molt famosa. Tots l'hem practicat, no? Alguna Sí, vegada. porque yo también la he hecho y he dibujado muchos penes. Avui en Disfrutons obrim les portes del museu, però sense anar en silenci i sense posar cara d'entendre-ho tot. Ens acompanya Mr. Gonar, artista, il·lustrador, divulgador, Bueno, pues la guerra entre estos dos estilos la solucionó un tercero, el realismo. una persona capaç d'explicar-te un urinari en un museu sense que se te caiga el cervell en terra. Valencià, ha estudiat Belles Arts, ha viscut 8 anys a Anglaterra i ara ha tornat ací a València, perquè on està l'art? Ací a València, home. Amb ell, com no, parlarem d'art, de quadres, de Picasso, de Goya, de Sorolla, Dalí, Miró, i per què a Grècia tots estaven forts però ningú podia fardar de pixorro. I intentarem resoldre grans misteris de la humanitat, com per exemple, és la Gioconda una obra d'art o el millor cas de màrqueting de la història? Així que agarreu-vos els machos, que avui venim a parlar d'art sense postureig i sense dir cada 3 segons interessant. Bueno, igual això sí. Què veurem? Avui amb nosaltres... Mr. Gonar! Aplaudiment de la gent, gràcies, Molt bé. Passem així, efecte d'aplaudiment. Ah, no. Joder, qué ganas tenía de venir, de almorzar con vosotros. I nosaltres, som molts seguidors teus. Mr. Gonar és un divulgador dels millors divulgadors d'art i sobretot de pintura de les xarxes socials. Vos recomanem molt que el seguiu, nosaltres som molt fans. I els que no conegueu encara s'aneu a enamorar. S'aneu a enamorar, efectivament. Ja ho veureu. I res, ahí tens una mà, anem a parlar d'art amb cerveseta, que és un bon pla, no? Sempre... Claro que sí, vamos. Ole, ole. Mira. Ole. Ai, de categoria, de Va, categoria. pues vinga, va, un trago primer. Estem així per ser que has entrat i has dit, ostres, quin lloc més xulo, Claro. quanta art, no? Estem així a la lluna, al Sí, Màsera, estoy impresionado, ¿eh? O Lo millor- habéis hecho adrede. tapissos... I... Clar. Bueno, ho hem fet nosaltres tot això, ho hem preparat. És un És- atret. La cacaua. Estan en venta, els quadres. Sí, tapissos antics. Claro, o millor per fer este podcast que així, envoltats d'art Així, i d'horta. i d'horta. Que si així en També és fora, art, pues, que també és art. Que també és, sí, claro, el millor paisatge valencià, Seria la que és lluna, l'horta. Estem com a casa, així, que meravella. Estem, Isidro, gràcies. estem pensant ja en vindre sempre així, a fer el podcast, perquè així mos tratem molt bé, estem molt a gust, la imatge queda bonica, Sí, tot. la conversa fluix. De manera que anem amb la primera pregunta, la que fem sempre a les començar a tots els nostres entrevistats. Què disfrutes més i per què pintar quadres de les tortugues ninja en calçotets mentre escoltes heavy metal? La cacaua. O explicar art a gent que pensa que això ho pinta el meu nebot. Pintar en calzoncillos mientras escucho heavy terapéutico, metal es y pinto tortugas ninja y todo lo que se me ocurra. Sí, no, pintar muchísimo más. T'agrada pintar. Anem a començar per una pregunta com molt concreta, no? He buscat a veure quina podria ser la pregunta més concreta que podia fer-li. Què és l'art? Súper concreta. Està super baixada. Muy de nicho, muy Muy de nicho. justo ahí. Què és l'art? I no digues xalar-se de fred. Bueno, pues Claro, en valenciano es igual. ya no es lo mismo, ¿no? Pero el arte es lo que me da de comer.
Importante. Así de rápido es lo que me da de comer. Pero bueno, si nos ponemos a decir cosas serias, cosa que conmigo ya os digo que es un poco difícil, yo diría que el arte es comunicación, es una herramienta de comunicación. También digo esto porque vengo de haber estado trabajando de diseñador y tal, y ahora artista y todo lo que habéis dicho, toda esta retahíla de cosas que hago. Soy muy de culo inquieto, eso sí. Artista, Pero muy de artista. Eres artista. Artista, que t'hauran dit moltes vegades. Sí, Paraula artista. única, artista. Y artista. Y en general, arte, después de esta corta trayectoria, yo pienso que es una herramienta de comunicación. O sea, O sigui, podríem dir también que es muy simple, o sea, es muy amplio, pero es una És herramienta. una molt bona resposta. ara mateix estem fent art, Sí, perquè estem comunicant. perquè estem comunicant. Por ejemplo, sí, es una Amb manera. humor. I el fet de fer-ho... L'humor és art? L'humor és art? Què Home, penseu? obvio. Hombre, penses- tú hay piensas una ninfa y toda del humor, de la comedia. ¿Sí? Thalía, creo que era, se llamaba. Thalia. Ah, per això el teatre Thalia. Mira, Ara ja ho saps. Molt bé. És que t'escoltes el podcast nostre i te'n vas a dormir més a gust perquè s'aprenen moltes coses. Sí. Correcte. Claro, la següent pregunta que teníem al guió era, t'ha preguntat Alexis què és art, i tu te consideres artista, eres un artista. Sí, pero me ha costado mucho, ¿eh? Tener esa etiqueta, o sea, asimilar esa etiqueta. Assimilar, no? Autodefinir-te com... Com tu eres humorista, Alexis? No. Ell encara no, veus? Ell encara no ho té. Claro, pero esto yo creo que le pasa a todo artista que acaba la carrera y siempre tiene ese síndrome del impostor de ¿seré artista o no seré artista? Bueno, con el tiempo asimilas que sí porque vives del arte, básicamente. I fas art, clar. Tu i vius de l'art? O sigui, se pot viure... Se pot viure de l'art? Se pot viure bé? O sigui, Pues extrañamente sí. Vale. Estoy viviendo ahora, llevo poquito tiempo, pero por ahora está empezando bien, o sea que vamos a tocar madera. ¿Dónde hay madera? Toquemos, clar que sí. Madera. Portes poc de temps, o sigui que portes dedicant-te, diríem ara, exclusivament al teu art, no? Exacto, sí. I estàs ahí, i clar, si has donat aquest pas, que farà por, a lo millor? Mucho, Pero- de hecho, o sea, yo después de estudiar Bellas Artes y todo esto, sí que cuando me fui a Inglaterra estuve trabajando como diseñador gráfico, como ilustrador y tal, pero siempre como para terceros. Fue volver a España y apostar por lo que estaba haciendo, por mí, y por ahora estoy así como un poco bailando en equilibrio, pero por ahora no me caigo de la cuerda. Molt bé. Esperemos que siga bien. I t'arriben... O sigui, tu crees les teues pròpies peces d'art i les poses a la venda. Com és el teu model de negoci, diguem? Yo como lo que más hago es la creación de contenido, aunque no está pagada realmente, aparte de las colaboraciones y de las marcas que llegan. Yo lo que procuro hacer cuando creo algo es mostrarlo, ya sea enseñando la técnica o lo que quiero representar y tal, para explicarlo. Y si eso me lleva a poder explicar cosas de historia del arte, muchísimo mejor. De hecho, lo hago adrede. He hecho personajes conocidos por Sí. todo el mundo. He hecho a Alf, Pokémon, creo que he hecho Digimons y tal. Siempre al estilo de algún artista conocido o algún artista famoso para poder explicar la técnica o para poder explicar la época en que se hacía estas cosas y tal. Siempre con un sentido didáctico. Entonces, sí, son cosas que creo yo. Y luego, obviamente, lo pongo a la venta porque ha de comer uno. Clar, per supost. También tengo encargos, también de vez en cuando me llegan encargos de que me piden, han visto algo, han dicho, quiero algo igual, pero de tal forma o tal. Todo se guai. puede hablar y todo se puede hacer, la verdad. O sea que... Molt bé, clar que sí. Molen prou els teus quadres. Com va ser estudiar Belles Arts? Vas estudiar en l'UPV? Sí. Com és estan sempre allí la gent fumant brosses o com està la cosa? La facultad... Poder. La facultad huele a... Huele a... Fa olor a xespa en No tot primavera. El món, no tot el món fa això, però sí que, clar. He de decir que yo, por ejemplo, eso no lo probé hasta que acabé la carrera. Ostras! Sí. Yo, además, era de... O sea, volviendo a la pregunta, estudiar Bellas Artes en la UPV, para mí, mi experiencia, muy buena. De hecho, lo volvería a hacer. O sea, es una carrera que volvería a hacer y la volvería a disfrutar seguramente, porque es muy práctica y tienes... esta facultad tiene mogollón de instalaciones y de todo. O sea, puedes hacer cualquier cosa.
Y viene muy bien porque eso luego una vez sales de allí no lo tienes en ninguna parte, no tienes un estudio que te pueda permitir hacer litografía o serigrafía y tal, o sea que por esa parte está muy bien. Y por esa parte la volvería a hacer, o sea, de cabeza. Y mientras la hacía, la verdad es que genial, o sea, yo era de los que se levantaba pronto para ir a primera clase y estaba ahí empollando aplicat. y trabajando y tal. Luego no era de los mejores, también os digo, pero sí que me gustaba mucho irme, o sea, me lo pasaba bien ahí aprendiendo cosas. Te motivava. Sí. Bueno, jo te pregunto perquè jo he conegut a més artistes que guarden, tots els que m'han dit, molt bon record de quan estudiaven Belles Arts en la Politècnica de València. No sé altres, però justament així la gent té molt bon record. Bueno, nosaltres tenim bon record també. Nosaltres La la- universitat és una època bonica, Clar, i no? el que comentaves també, nosaltres en la universitat que vam estudiar comunicació audiovisual, les possibilitats que te dona el tindre aquest estudi de televisió, les càmeres... Bueno, nosaltres estudiàvem en el CEU i ja des de segon de carrera ja teníem al nostre abast un estudi supergran, unes pràctiques quasi com si estigueres treballant en la tele. Clar. Això mola. Pots ser autodidacta i formar-te a base de vídeos de YouTube, però no és el mateix. No, Ya, no es lo mismo. no és lo mismo, no és lo mismo. Bueno, n'hi haurà artistes formant-se amb A Mr. Gonar, no? Mr. Gonar. Sí. Però bueno, és la vida moderna a la que vivim. Escolta, Gonar, te'n vas 8 anys a Anglaterra. Sí. Com era la vida allí a Anglaterra? Pues Més dura o més fàcil que així? en cuanto a trabajo, I per què te'n vas allí? muchísimo más fácil. Ah, sí? Més curro. Mucho más fácil. Me voy, vale, cuento. Una bona oferta... Después de, no creas, después de acabar la carrera hice el máster en diseño y ilustración. Y antes de acabar intento buscar empresas para hacer prácticas o incluso salir a trabajar directamente en empresas de lo mío, de lo que esté estudiando, de ilustración y diseño. No hay Cero. en toda España, bueno, sí que hay, Pero- pero o gratis o prácticas de 300 euros al mes. Ja. Y yo con esa premisa no puedo decir, vale, sí, me pongo a trabajar por 300 euros al mes. ¿Estamos locos? O sea, No. nadie debería. Y tenía un amigo allí en Inglaterra y en una de estas, una epifanía de estas, le digo, oye, ¿qué tal el trabajo por allí? Y me dice, "Pff, de lo que quieras". Y yo, ¿cómo que de lo que quieras? Me dice, sí, sí, no tiene nada que ver con España. Y yo, bueno, pues vamos a probar. Un amigo y yo nos fuimos para allá y cierto que es de lo que quieras, hay. Quiero decir, De lo que quieras. de lo que quieras. Obviamente, como buen extranjero, pues empiezas en hostelería, fregando platos, porque no entiendes el idioma, te cuesta comunicarte y tal, pero hasta que te haces y estás ahí trabajando, eso sí, cualquier trabajo de estos de que no necesitas formación, por así decirlo, está muy bien pagado. Están bien pagados, ja. Te pagan las horas extra al doble, como toca, los días festivos también. Igual que sí. Oye, tú. Todo principio de mes tienes tu nómina sin rechistar, todo muy, muy, muy bien, todo muy asertivo en cuanto a trabajo y vida laboral. Yo creo que en eso nos llevan años de ventaja. Ahora, vida social, comida, el tiempo, solecito. el sol. Sí, No, no hay Ahí comparación. No, No lo No, no, no. no lo mismo, no. Tú sabes lo La que he paella echado. tampoco es igual. No, sí te iba a decir, me volví porque... Porque viste una... porque echaba de menos no comer chorizo en paella. molt bé. Ja veus, clar, és que això t'expulsa, no? Com a valencià t'expulsa de... No puedo seguir aquí un día más. Una vez de estas que estaba trabajando en un restaurante de comida mediterránea. Uy. Me contrataron por Mediterráneo, básicamente. Y en una de estas que hicieron día de paella, Uy. cociné una paella para 100 personas. Tú. Tú no sí. Tú no sabes la discusión que tuve con el jefe para que comprase los ingredientes que yo quería. Que yo quería, no, que Los que necesitaba para claro. los que tocaba. Al final consiguió todos, menos el conejo, porque el conejo allí es Sí. como comerse un perro aquí. sí. O sea, no lo llevan muy bien. Pero al final, cuando ya la tenía cocinada y todo, aparece con una esta de gambas que las habían hecho aparte en la cocina, porque era paella premium y para ellos paella premium tenía que tener de todo. Claro. Entonces yo la hice tal cual, pero luego para la Gambas. foto, uy, perdón. Gambes Para per la damunt. foto y para luego repartir las raciones con sus gambas. Bueno, La convirtieron en mixta.
Bueno, casi. Pero bueno. Está bien. Algo pude conseguir, que es no ponerle chorizo, Sí. ni guisantes, ni cosas de estas que le gustan a ellos. I el dia següent Gonnar va agafar l'avió i se va tornar a Jo València. m'he quedat així, jo així ja no tinc res a fer. No tienes res a fer. Bueno, estàs ahí 8 anys, decidixes tornar a València. I què tal a València? Quan tornes, com està València? Està la cosa millor? Está extrañamente igual, pero no. Eso, a mí me pasó que, claro, yo vuelvo a mi casa de toda la vida, con mis amigos de toda la vida, con toda la gente alrededor, pero los ves más viejos, los ves que tienen otros trabajos, o están con otras parejas, está tal. Es como si te hubieses echado una siesta muy larga y de repente te despiertas en tu lugar de siempre y dices, ¡buah! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué debajo de mi casa está lleno de zulos de Airbnb? No entiendo nada. ¿Dónde estaban las tiendas que habían aquí? Es como, ¿qué? Vaya. Es horrible. O sea, horrible no. O sea, es un cambio que cuesta procesar, ¿no? Sí, de hecho, horrible també, horrible. Sí, no, guai per tornar a casa, però això... me costó un par de meses el acomodarme y decir, vale, que ya no tengo que hablarle inglés a la cajera, que ya no estoy... ya no hace frío todo el rato. Ja. Y una cosa que luego lo veréis, vine con mi coche. Vale. Me volví con mi coche inglés, I això va ser una odissea. con el volante a la derecha. I el tens així Perquè encara? Lo tengo así, sí. Ostres. Que el volant continua estiguent a la dreta. Sí. Claro. I al principi per conduir també, no? Igual dius, hòstia, per què venen els cotxes de cara? Ah, no, que estic en València. Cuando me lo compré allí, sí que el primer día, nada más comprármelo, salgo de la casa esta de segunda mano, la primera calle en dirección contraria. Claro. De estas de doble sentido, pues Claro, me metí doble. por donde yo creía que enseguida que me empezaron a pitar ya me... Com te passaria anar-te'n allà a Anglaterra, també. Al principi, a lo millor, no? És que és fàcil acostumar-se a que van al revés. ¿O qué? Conduir per allí. Nada, me costó 2 días de conducir. O sea, es muy fácil. De hecho, al principio estaba conduciendo y para cambiar de marcha le pegaba a la puerta. No, le pegaba a la puerta. Clar, clar, clar. Ja. Porque se cambia con la izquierda. Claro. Como hasta que Bueno, n'hi ha todo esto rojo... no n'hi ha pàrquings que t'ho fan així, que te canvien i vas per també, bueno, no sé, te canvien la direcció. Bueno, tu fas il·lustració, no? Sí. Com veus el món de la il·lustració així a València? Pues bastante bien. De hecho, de toda España yo creo que es de las ciudades más punteras en ilustración. Ah, mira, és que som el número 1. O sea, quitas lo típico Madrid y Barcelona porque allí hay mucha gente, simplemente porque hay mucha gente. Valencia, de verdad, yo creo que es de las más punteras y de que tenemos nombres con muchísima calidad. Com quins? Posem noms a quins il·lustradors podries destacar. Pues mira, sí que tengo cerca, tengo a Cristina y Miguel Ángel Giner, los autores de El Día 3, que fue Premio Nacional del Cómic. Que, no sé si lo habéis visto, lo recomiendo. Es un cómic que cuenta la tragedia del metro de Valencia, cuando descarriló. Ajá. Saca las cosas que se silenciaron, saca lo de Jordi Évole también, saca muchas cosas y por eso por eso le dieron el Premio Nacional del Cómic y está genial. El cómic está genial. Molt bé. Luego está Paco Roca, Paco Roca, que Paco coneguem tots, sí. obviamente. Maravillós. Tiene un Goya. Sí, Por arrugas. Sí, sí. Por arrugas. Peliculón, jo l'he vist. i és Jo un pel·lículon. jo tinc el còmic, jo m'he llegit el còmic, la pel·li no l'he vist. Sí, pero que es raro que un ilustrador tenga Un Goya. un Goya, ¿no? Es como Ya de ves. wow, Sí, qué guay, sí. cómo mola. Sí. Y luego, bueno, tenemos mogollón de ilustradores más, no sé, la Ame Soler de Tres Voltes Rebel, Ah, claro. compañera Sí, de la universidad. Claro. Vau ser companys de... Sí, de clase. Sí. Com veus la seva il·lustració? Està guai. Muy chula. Ha encontrado Reconeixible. Sí, ha encontrado un estilo y una forma de comunicar que le va genial y va tirando con ello. Y la verdad es que, joder, le va muy bien. Cada vez que hablo con ella está en un nuevo proyecto, haciendo nuevas cosas. O sea que... Fem moltes coses, li va molt bé també les xarxes. Molt important les xarxes, no?, avui en dia, per un il·lustrador tindre... Bueno, Sí. per un artista. Sí, en general es un escaparate. Claro. De hecho, es jodido que siendo artista tengas que además autopromocionarte y tener
ser esa parte de marketing que nadie te ha enseñado a hacer y tienes que ir aprendiendo porque si no nadie te ve. Y las redes sociales van muy bien para ello. Yo pensé, o sea, yo cuando me quise dedicar a esto ya más seriamente dije, a ver, ¿qué puedo hacer para que la gente me vea? Pues las redes sociales, a farmear, Posar-te en calçotets, a pintar i... a gravar vídeos. Cridar l'atenció, trobar un estil també... De Power Ranger rosa. Perquè te dic una cosa, lo de la creació de contingut en les xarxes també és com l'art o la pintura, és trobar un estil també, algo que la gent no, diga, tens un estil propi, és fonamental això. Que t'identifiquen. Que t'identifiquen, sí. Que sigues un poquet diferent, jo crec que això és important. Sí, pero tampoco, esto es un consejo que doy porque ya me ha pasado, tampoco lo fuerces. Ja, té que estar amb la teua personalitat. Exacto, sí. Que sea una parte de tu personalidad, la exaltas un poco y ya está, pero no te crees algo muy distinto a ti porque te vas a quemar enseguida. Claro, huele a cartón. S'ha de buscar la teua veu. Exacte. No? Sí, exacto. Com diguem en poesia, busca la teua veu. Exacte, Que això també és aplicable a l'humor. Busca la teua veu, la que siga teua, original, autèntica. Y es cambiable, o sea, evoluciona. Claro, no claro, siempre tiene que ser la misma. Totalment. Com donde evolucionem más les persones. cómodo te sientas. Efectivament. Bueno, pues, jo crec que ara ja anem a la part forta del La part podcast, potent perquè del anem a, podcast. Tenim moltes ganes d'aprendre història de l'art, així. anem a donar una classe d'història de l'art. Vaig agarrar-me una Hilda, Que això també és art, per a... Molt bé, per començar. A veure, Perquè això és art. És com el silbato de l'àrbitre, no? Ja pot començar. Salut. Vale. Vinga, però també. Una Hilda. A bona? Toma. Molt bé. És que el nostre podcast és així, no és un podcast normal. Com comença? No. Comencem per l'art figuratiu. Com comença, no? Bueno, què és l'art figuratiu? Volem fer un recorregut des del principi fins al final de tota la història de l'art. I com comença, però des dels inicis, des de la prehistòria? El arte en la prehistoria. Pues comienza pintando paredes, haciendo grafitis, ¿no? El muralisme és el primer art de tots? Sí, yo creo que sí. O sea, por lo menos del que se conserva. Claro, porque no sabemos si hacían otras cosas que no se conservan. Pero yo creo que, bueno, todo lo que se conoce de la prehistoria realmente, la mayoría de cosas son suposiciones. No se sabe muy bien por qué hacían esas pinturas o por qué hacían esas formas y tal, pero sí que hay varias teorías y todas pueden ser válidas realmente. Entonces estamos ahí como no dejaron manual de instrucciones. Clar, no ho saps. I quina és la teva teoria preferida? La que més creus? La de magia simpática. Magia simpàtica. A veure, com és això? Que es, vosotros de pequeños, o en el instituto y tal, nunca poníais Jorge por no sé quién, me gusta, ¿no? Para ver si se hacía realidad algún día. Sí. En plan, ay, pues me gusta esta persona, voy a ponerlo aquí en la libreta y tal. Pues eso es la magia simpática. Tú lo pintas para que hagas que ocurra. Pintaban ahí cazando un bisonte para que al día siguiente tener suerte y poder cazar el bisonte, ¿no? Eso es como más o menos la magia simpática. A mí me encanta eso, porque además tú ves las pinturas y parece también un poco un entrenador de fútbol que está con la tableta, con la pizarra haciendo la jugada de vosotros por aquí, nosotros por aquí y tal. Te ves a los arqueros por allí, los de las lanzas por aquí. Y tal. Como poner la jugada para cazar o para lo que sea. O sigui, que no és com pensarà molta gent que és per a quan vinguen la gent del futur, nosaltres... Sàpiguen el que fèiem. Nosaltres caçàvem mamuts i era així a la vida. Quan aneu, s'imaginen ells, quan vagin en naus espacials, que sàpiguen que sí caçàvem mamuts i era així. I anàvem en palos i pedres. Y volviendo a la pregunta de qué es el arte figurativo, es todo lo que se puede reconocer, por así decirlo. Si tienen que representar un mamut, tiene que parecerse a un mamut para que la gente lo entienda. Claro. Es básicamente eso, es representar cosas que cualquier otra persona pueda reconocer con su propia experiencia. Es decir, si yo represento algo que he vivido yo solo, no lo vais a entender. Entonces tengo que acercarme a vosotros para representar algo que nos ponga a todos en común. Clar. És veritat que no? La necessitat de l'ésser humà des de l'inici d'això, de representar coses, de dibuixar, de pintar, això sempre ha estat ahí. És una part nostra humana. Y antes que la escritura, Correcte. fíjate. Molt abans.
bastante antes. Se dice que la historia empieza cuando se inventa la escritura, cuando hay registro escrito de lo que hacíamos, pero no hay un punto que defina la historia o otro nombre cuando empieza el dibujo o la pintura. Es como de, sí, bueno, arte prehistórico. Antes de saber escribir, ya sabíamos pintar. Ja. No hi ha una teoria de concretament com va ser ese primer dibuix, no hi ha una... Clar, és que no hi ha constància. No, es imposible. De hecho, hace poquito, no sé si hará perdón. Sí, es cosas que pasan. Els cacaus. Hace cosa de un mes o dos, no recuerdo cuánto, pero hace poquito, se encontraron unas pinturas, creo que por Australia, que compiten un poco con las de Altamira y Atapuerca, como muy antiguas, extremadamente antiguas, que dices, bueno, ¿cuántas cosas hay por ahí ocultas que todavía no sabemos? Entonces es imposible poner un inicio a eso. I temporalment tenim la prehistòria, si parlarem d'etapes, d'èpoques, després de la prehistòria, què vindria com a etapa Pues el artística? salto más grande a las primeras civilizaciones, Claro. que ahí ya empieza la historia. Claro, Egipte, ¿no? Y... Claro, Egipto, Mesopotamia. Si nos centramos en Europa, porque seguramente en esa misma época había más por todo el mundo. Pero centrándonos en, Europa. La historia que nosotros conocemos de Europa sí es Egipto y Mesopotamia. I què porten a la història de l'art, Egipte i Mesopotàmia? Pues ahí es que la concepción de arte que nosotros tenemos ahora no ha sido siempre igual, obviamente, y en aquella época no concebían el arte como algo bonito, algo estético, algo para decorar. Era algo útil, ¿no? Exacto, era una herramienta, era algo útil. Era algo que utilizaban para, relacionado con la religión, muy, muy relacionado con la religión, porque era una herramienta en la que ellos registraban, por así decirlo, todo lo que hacían, ¿no? Pesca, escenas de pesca, para que el faraón en el más allá pueda tener esa pesca, ¿no? Todo iba relacionado con la idea del más allá, con los dioses, con todo esto, ¿no? Por eso las tumbas están tan decoradas, se hacían escritos y libros de... Cuando vayas al más allá, tienes que hacer estos pasos para poder llegar. Era todo así como muy descriptivo. Y todas las pinturas es un poco, pues, ¿qué voy a necesitar en el más allá? Necesito criados, necesito gente pescando, necesito gente recogiendo el trigo, necesito rituales, necesito tal, pues todo eso se pintaba. Necessite xancles. Sí. Els egiptes, Ostras, no. les flip-flops... Esto es genial porque el faraón tenía un portachanclas. Ah, Tenía una persona con sus chancletas. és que són xancles de ditet i entonces quan camines molt sí, enseguida no se trenquen. Sí. Partixen dos. De hecho, en la paleta de Narmer, que es una de las primeras obras de Egipto cuando unen el Alto y Bajo Egipto, se ve al faraón ahí pegando hostiazos a todo el mundo y detrás de él, en más pequeñito, un tío con una chancleta. Es muy gracioso. I les figures sempre de costat, ¿no? En el arte egipci. Sí, esto es, pues igual que hay normas para escribir o normas que tenemos ahora para hacer cualquier cosa, ellos tenían esas normas para pintar. Ya está. Así es como se comunicaban y así es como tiene que ser. La creatividad no existía en esa época, al menos para la pintura. Després arriba la civilització grega i la romana. Ahí ja sí que és un canvi important, ¿no? Com és la Sí, porque Roma? Cambia sobre todo, I sobretot és molt important, no?, per a el que serà després l'evolució de l'art occidental, diríem. De hecho, cada cambio en cada época de la historia del arte viene acompañado de un cambio de forma de pensar. Claro. De forma de pensar, de contexto social y todo esto. ¿Qué pasa de Egipto, Mesopotamia a Grecia? Pues que la forma de pensar de que Dios es el centro del mundo, o los dioses son el centro del mundo, el ser humano es el centro del mundo. Ajá. Entonces ya no hacen monumentos megalíticos, ya no hacen monumentos mega grandes, todo enfocado a los dioses, sino más pues a mirarse. Por eso las esculturas están tan mazadas, por eso los templos están construidos a la medida del ser humano, más o menos. Entonces, básicamente cambia eso, cambia de dibujar para los dioses a dibujar para el ser humano.
incluso para uso y disfrute del ser humano. Ahí ya habían, sobre todo, estatuas y tal que se ponían en las ciudades o en las zonas de los juegos y tal para decorar o para decir, ah, mira, este atleta que bien lo hizo hace 7 años. I per què les figures estan tan fibrades, tan musculoses i tenen després un cacauer? Clar, si era... Per què cacaua i no lluir-se més ahí? Podrían haber posado, ¿no? Como en el una- libro de WhatsApp, ¿no? És una representació de la realitat o no? Pues fíjate Buena pregunta, ¿eh? que era una representación de su realidad. Porque esa picha corta es canon. És canon. O sea, es canon. De es belleza, diríamos. sí, exacto. Realmente buscaban eso. Ah, Igual que Policleto hizo el canon de 7 cabezas, con todas Sí. las proporciones y todo esto. Lo que no te cuentan en los libros es que ese canon y esas proporciones también bajaba aquí abajo y estaba todo a proporción. Claro. claro. Porque al buscar la fórmula matemática, por así decirlo, del cuerpo humano, no se centraban solo en la anatomía, en el máximo exponente de la anatomía, sino también de la forma de pensar y tal. Y como para ellos el control de los impulsos era algo muy importante, hacer el pito corto, la picha pequeña, es un síntoma, o sea, es un sinónimo de una persona que controla sus impulsos, que no se deja llevar por la lujuria, que es comedida, que es tranquila, y eso era lo que se buscaba. I visualment ho consideraven més harmoniós o no? Sí, exacto. De hecho, hay estatuas, bueno, estatuas creo que no, pero pinturas y sí, bajos relieves y cosas así de sátiros y de personajes que no estaban bien vistos. I ahí és al Con una contrari. tranca que Claro. Que claro, que eso está mal, ¿no? Para ellos, eso lo ven como malo, como es obsceno, Obsceno, es no... claro. ¿Qué pensarían de Nacho Vidal? Pues un sátiro. Un dimoni. Un lujurioso, ¿no? Un dimoni. En quin moment passen a tapar-les en una fulla de... Eso fue el Vaticano de más figuera, tarde. claro. Más tarde. Claro. També se comença a gastar ja en els romans, no? L'art amb uns objectius també de propaganda política, que ara, Sí. que ara és una de les grans utilitats, bueno, Hoy en día... o de les formes que se gasta més l'art, per polititzar també. Bueno, teniendo en cuenta de que todo arte es político, Todo arte, Todo arte es es político. porque aunque sea súper inofensivo, siempre hay una idea detrás, que es la del autor. Y ese autor tiene una idea preconcebida. Entonces, partiendo de que todo es político, los romanos lo llevaron al extremo. Ja. Es como de, vamos a utilizar esta herramienta de comunicación para decirle a la gente quién manda. Clar. Para tener controlado al pueblo, para tener controlado a las zonas que voy a conquistar, para que tengan miedo y entonces me hagan caso. Es un poco así, es un poco... No como se utiliza ahora, porque ahora no se utiliza de forma así, pero por ejemplo el miedo sí que se sigue utilizando. Oh, Ya no en arte, pero sí en propaganda política. Es gasta molt la por. Bueno, al final, si tot és art, doncs un cartell de, polític, que és per antonomàcia la propaganda, no? Ahí pues, és una representació. Igual abans eren més artístics, no? Fa Sí, dècades. y más considerados, ¿eh? Porque, por ejemplo, hacer un estadio, o sea, el Coliseo de Roma, antes se llamaba Anfiteatro Flavio. ¿Por qué? Porque lo construyeron los Flavios. Entonces, cada vez que vas ahí a ver los juegos y a divertirte y tal, dices, oye, qué majos los Flavios, ¿eh? Que nos han construido aquí el No Mestalla, antes que... Però això el Roig Arena es diu... El nom està ja de la mateixa època, no? Per això el Roig Arena es diu Roig. Perquè la gent... És així, no? Perquè la gent diga, ah, mira que majo... Bueno, també perquè ho ha pagat ell i vos Ja deu la pagar jo, vos claro. el que li doni la gana. Claro, pero es un poco para eso, para limpiar el nombre, para que te vean con buenos ojos. Pero siempre ha pasado. Siempre ha pasado. En la historia siempre ha pasado. Yo creo que desde Roma se ha ido copiando esa fórmula Clar. siglo tras siglo tras siglo. Sí, m'imagino un cartell dels romans de l'immigrant, una paga de 2.000 euros i a t'abuela 400 euros. Bueno, la moneda de l'època. De hecho, mira, con el Roig Arena me hace mucha gracia porque
¿sabéis esta idea de pan y circo que tenían los romanos? Sí. De mantener alimentado y entretenido al pueblo para que no se rebelen contra ti. Es correcto. Coño, que el dueño de Mercadona tenga un estadio tan enorme que te da de comer y aparte te entretiene. Es como, joder, hay demasiadas similitudes. És de veres, te dona de menjar, mos dona de menjar i mos entreté. Correcte. Bueno, i després de Roma, aniríem a l'edat mitjana, seria la següent època així important? Sí, una vez se acaba el Imperio Romano de Occidente, empieza la Edad Media en Europa. L'imperi romà, perdó, per a concluir, sense l'art hagueren aconseguit tot el que van aconseguir? O... Perquè l'utilitzaven molt també com a propaganda política, potser no... Creo que nunca lo sabremos, pero yo creo que no. Va ser fonamental per a ells. Es una herramienta muy buena. Y esa expansión tan... Que esa misma herramienta luego utilizaron en la Edad Media igual. De hecho, la caída del Imperio Romano, bueno, ya estaba un poco de capa caída, ya estaba bastante mal cuando entró el cristianismo en el imperio y ya de ahí fue a pique. Pero justamente cuando acaba, toda esta cultura cristiana que se acababa de imponer hace unos pocos años, bueno, bastantes años, pero en relación con el tiempo, pocos, empieza a coger estas cosas que tenía Roma, estructuras, formas de construir, forma de más o menos pensar en cuanto a lo social y tal, y se lo adquiere, lo absorbe como una esponja. Y de ahí, por ejemplo, salen las basílicas. Yeah. Las basílicas es un edificio romano que los cristianos cogieron para crear su templo ahí. ¿Por qué? Porque no podían coger un templo romano porque ya estaba ligado a los dioses romanos o griegos. Se necesitaba un edificio que ya existiese, que fuese totalmente libre de connotación religiosa. Entonces, por eso se cogieron las basílicas. Y de ahí tira Edad Media. O sea, empiezan con eso, luego gótico, luego llegan los musulmanes a la península, se mezcla todo mucho, hay arte mudéjar y tal. Pero principalmente en la Edad Media lo que yo suelo contar en la historia del arte es que el arte vuelve a ser una herramienta para explicar la religión como si fuese un cómic sin bocadillos, solo con imágenes. Se simplifica todo mucho. Ya no hay hombres mazados y ya no hay... Bueno, pitos no. Ahí ya desaparece hasta casi el Renacimiento. Allá todos son Barbie y Ken, ¿no? Y todos con unas proporciones un poco extrañas, ¿no? Se simplifica todo mucho para que la gente lo pueda entender. Como no sabía ni leer ni escribir, pues tenía que simplificarse todo mucho. Y luego, en el tema de construcción, realmente es una evolución natural. Empiezan con estructuras muy gruesas y muy de muros gordos porque no tenían la capacidad para construir un poco más alto y porque la sociedad en aquella época era bastante más así. Estaba toda Europa envuelta en guerras, unos reinos contra otros, todo el rato asaltos y saqueos, historias. Entonces, tanto los castillos como las construcciones de iglesias y tal tenían que ser resistentes. Y tenían que aguantar lo mismo un asedio. Lo mismo, todo el pueblo se metía en la iglesia cuando había un asedio o había algo malo en el pueblo o en la ciudad. Entonces, era como necesario. Claro. Aparte que les venía muy bien el tema de el miedo, ¿no? No, Dios te protege, tranquilo, tal, vente aquí. Bueno. Y luego, en el gótico todo cambia, empieza a haber más dinero, menos preocupación porque te tajen el cuello. Entonces, bueno, se descubre una nueva forma de construir, un poco más de repartir los pesos, por eso se puede hacer más alto. Ya no es tan oscuro todo, ahora hay más iluminación, aparecen las vidrieras, estas muy bonitas. De hecho, las catedrales góticas son las que más me gustan. Sí, hombre, yo creo que se suele asociar a las más chulas, ¿no? Sí. Son espectaculares. Bueno, renacentistas y tal estaban bastante guays o barrocas, pero... ¿Qué diferencia hay, explicado así claramente, entre románico y gótico? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? El grosor de las paredes y la altura de... Las paredes son más gordas en el románico. Y la altura de los arcos y las ventanas, básicamente. Pero pues que yo asocio a gótico pues las gárgolas y todo este rollo. Sí, también.
Pero Que eso es simplemente más ornamental. Sí, bueno, también tenían su función de protección, pero esto es mucho más místico. Ya. En general era adornar. Y está, pero también está como más, ¿no? El gótico, o sea, más recargado que en comparación con el románico. Bueno, también porque, o sea, sí, pero no necesariamente por el estilo, sino porque en ese momento había más dinero. Claro, se podía Y invertir más. se podía invertir más, se podía construir más alto, se podía hacer más bonito. Es fliparse más. Es fliparse O más. sea, se lo fliparon. digo que no, no tiene que ver con el estilo porque, por ejemplo, la Catedral de Santiago, la planta es románica y es súper decorada. Ya. Tiene muchas cosas. Entonces, realmente era con la época porque había más dinero. O sea, que visualmente entonces es complicado para Trazar la frontera. Esto para la gente de a pie, entre románico y gótico, tienes que saberlo un poco más de historia, ¿no? Para diferenciarlo, para que tú lo veas y digas, esto claramente es románico, se ve claramente. Si hay ventanas... Se ve el muro macizo, bien grueso. Claro, si hay ventanas chiquitas y todo así como muy oscuro, es románico, seguro, 100%. Si hay vidrieras, si hay un rosetón enorme, seguramente sea gótico. Luego, després te preguntaré que nos dones 5 consells para que las personas que no saben molt d'art puedan quedar con Puedan quedar como... con que wow. En plan, pues sí, el románico, las ventanas... Ah, sí, hay palabras. Abans he dit mira, paraules, sí. Paraules, però jo abans he dit, en lloc de dir bodegón, he dit naturaleza muerta. I se m'ha quedat mirant com, hòstia, tu ets d'arte, no? Això queda... Sí, hay palabras con las que te puedes hacer el interesante, que tampoco está de más si las dices dentro de una iglesia, que es como, no sé, cimborrio. Cimborrio. Cimborrio tiene una sonoridad... Sí. Sí, tiene empaque, o sea, es como cimborrio, que es básicamente el paso previo a la cúpula, ¿no? Este tambor que hay antes de que lo peralta, por así decirlo. Pináculo, que también mola mucho. Pináculo. Que son los pesos que se le ponen a los contrafuertes. Así a bote pronto son las dos primeras que se me ocurren. Cimborrio y pináculo. Eso hay que Arbotantes. Arbotante. Arbotante mola mucho también. Maravilloso. Aneu apuntant. Arbotante. Arbotante. ¿Arbotante qué es? El arbotante son... Los que botan árboles. Los contrafuertes que hay normalmente fuera de las iglesias y catedrales. Sí, que se veuen així... Estos... que se veu, per exemple, molt si vas a la catedral de Gandia, se veu molt per ells, ¿no? Que se fan així com... Claro, si tú ves por ejemplo, la catedral de Mallorca, tú desde fuera no ves que parece una raspa de pescado. Sí, correcte. Que está todo así como... Todos esos arquitos son los arbotantes que distribuyen el peso de la... Sí, m'ha vingut al cap la cablejata, però bueno, moltes catedrals que veus per un costat i se veu tot així com dius tu. I després, després de l'edat mitjana, què venim? Quan deixa l'art de centrar-se només diríem, en Déu? Después de la Edad Media viene el Renacimiento, pero antes también hay... Al decir que en el gótico ya había gente con más dinero, empezaron las universidades, por lo que la gente se empieza a formar más, empieza a haber mucha más cultura. También empiezan a haber los primeros retratos. Que esto es algo muy innovador para la época porque todo el arte estaba ligado a la iglesia porque era quien lo pagaba, quien tenía dinero. Pero como ahora los reyes, los nobles, también empiezan a tener dinero y a querer ese artículo de lujo, por así decirlo, empezaron también a haber retratos. Esto es muy gracioso porque un retrato en esa época era un sinónimo de poder y de decir, mira qué guay soy, que tengo un retrato mostrando todo lo que tengo y mis ropajes y tal. Pero también, esto es muy chulo, servía para ligar. ¿Ah, sí? Para ligar, bueno, yo le llamo el Tinder medieval, ¿no? El Tinder de la época, porque lo mismo un noble iba a encargar 5 cuadros de su cara, con sus mejores trajes y con todo lo que tenía, para mandarlos a otros reinos, a casas de otros nobles, para concertar matrimonios. Oh, claro. Que es literalmente el Tinder, pero pues eso, en cuadros. Buscaven fer más, no? Mireu que templat. Este és el meu semblant. Claro, imagínate que te dicen que no, swipe a Claro, sí. la izquierda. ¿Qué haces con el cuadro? Vuelve con el caballo y el cuadro con el caballo al reino de no, mándaselo a otra. Clar, no és tan ràpid com el Tinder d'ara, però mateixa funció. Molt bé, molt interessant. De hecho, hay una anécdota que es un catfish, creo que fue el primer catfish de la historia.
Enrique VIII, nos vamos a Inglaterra. Val. A veure. Enrique VIII le gustaba mucho casarse, ¿vale? Era una afición que tenía él cada X tiempo. Com molts de l'època. Cadascú té els seus vicis, sí. Sí. Cada X tiempo tenía una nueva mujer. Pues una en concreto... Mira, Julio Iglesias de la época. Una en concreto, Ana de Cleveris, mandó a su mejor artista para que le hiciese un retrato para ver si la chiqueta era de buen ver. Sí. Y el artista hizo una acuarela de ella, pero con mucho Photoshop. Sí. Clar, ja hi havia postureo Entonces en Photoshop. la hizo de frente, cosa que es rara para la época. Normalmente se ponía a 3/4 para ver bien la cara y tal, porque de frente la gente puede mentir mucho. Pues la dibujó de frente, en una posición rara, pero la vio guapa. Hasta el día que llegó. Dijo que sí, se concertó el matrimonio, todo perfecto. Esto era básicamente para juntar tierras y poderes. Sempre, sí. Pues le dijo que sí, todo perfecto. Se preparan la boda, se va a casar y cuando la recibe, palabras, no sé si textuales, pero eres más fea que un pie, se lo dijo a la cara, básicamente. Dijo que no, que esto no era lo que había, que el artista le había defraudado, que le había mentido, que era... ¿What? Creo que a los 2 meses o así se anuló el matrimonio, porque... La excusa que dio es que no se quedaba embarazada y no podía tener descendencia, pero es que no la tocaba ni con un palo. O sea, así normal que no iba a tener descendencia. Claro, porque era para juntar poder y tierras, pero al final... Pero al final necesitaban esa descendencia para juntar... Pero al final, digamos que pues los hombres querían que las mujeres... ¿no? O bueno, depende. Es que justamente en esa época... Porque igual te casabas y luego estabas por ahí haciendo... Exacto. Pegant piguaes per ahí perquè se'ls permetia tot, no? Exacto. Algun salseo m'ha agradat, algun salseo més de l'època, coses de l'art, D'este tipus? que te sone. De la época medieval... no mucho, la verdad. Bueno, aquí en España, por ejemplo, tenemos la suerte de tener el arte musulmán, que estuvo durante 800 años aquí en la península, y hubo mucha mezcla de culturas y tal. De hecho, aquí nació el mudéjar, que es un arte, digamos, finales del románico, principios del gótico, pero con materiales baratos, que era lo que hacían los musulmanes, construir con materiales baratos y rápidos. Y eso gusta mucho. Si es barato y rápido, gusta. Home, clar. I va néixer així el mudéjar. Nació aquí. Pero lo que más me gusta de esto es que hoy en día tenemos en casi todas las casas recuerdos de aquella época que nos dejaron el arte musulmán, como son las cenefas de casa de tu abuela, Sí. de la cocina. Sí, claro. Están las mismas en la Alhambra. Claro. De verdad, o sea, yo no he conocido casa de abuela que no tenga esas cenefas ahí decorando la cocina, que sean la misma figura geométrica o la misma figura así de arbolitos o de figuras, se me ha olvidado la palabra, orgánicas, Orgàniques. Orgànica, sí, això sona molt bé. haciendo la cenefa que es tal cual los mismos motivos que hay en la Alhambra. O en el Generalife, o todas estas, o en mezquitas. Sí. O sea, me parece brutal, porque lo tenemos tan arraigado a la cultura que no pensamos de, hostia, esto viene de ahí. Claro, que no pensen que ve de ahí. Esto no es arte mudéjar? Ja, no ho tenia en compte. Como la palabra almorzar. Ah, claro. ve- Almorzar. Viene del latín morsare o algo así. Y luego se le puso el al, porque a los árabes les gustó mucho el almorzar, que le pusieron el al principio. Y desde entonces tenemos Claro, como esa como palabra maravillosa. almorzar. És que Hablando d'almorzar... tot el que porta... Pues bueno, ja que ho has dit, Jo crec que ha arribat el moment. que entre l'almorzar. Tenim així un mudéjar que ve a portar-nos... Los bocadillos vienen de Almásera. Toma ya. Els bocadillos venen d'Almàssera, gran. Què tenim avui? Titaina, Titaineta bona titaina y esgarret. i esgarrat. Tu què preferixes? Què preferixes, Me gusta todo, es que no tengo ningún problema con... A mi també, m'agrada tot, així que a mi el que me toque. Que guai esmorzar parlant d'art, perquè sempre parlem de coses... Parlem tots de coses sempre molt de interessants. futbol, que dius, hosti, per parlar de futbol... Quan esmorzem, millor parlar d'art, no? Home, clar. Tu quan esmorces, Gonar, parles d'art en la teua gent? Sí.
Me gusta que Gràcies. las conversaciones de arte sean como si estuviésemos tomando una cerveza en Lo que estem fent ara. en la terraza. O sea que, s'intenta. perfecto. Vale, pues ja hem esmorzat bé, Molt bé, que bo que estava un entrepà tan senzill de titaina, bueno, senzill, la titaina és una meravella, però ja està, no portava res més, i és que el pa estava boníssim, del forn de Manu. Forn de Manu d'ací d'Almàssera, que Almàssera és que tot està bo. Que important és el pa. Sí. Que important és mantindre els forns. Correcte, molt important. Anar a molt comprar als important. forns el pa, per favor. Escolta, Gonor, els artistes també teniu la costum de parar... Esteu ahí fent la vostra obra d'art i pareu a esmorzar també? Com... Es comences... Por supuesto. O sea, totalmente necesario para coger fuerzas. De hecho, ahora que estabas diciendo del pan, ¿no os pasa de ir a comprar el pan y tener que comprar dos porque uno te lo comes de camino? Sí. Me passa. Me pasa mucho. Sí. A pessigollets. La gastronomia t'inspira? No sé si inspira es la palabra, pero me mantiene contento. Que això també això Que fa es- que t'inspires, sí, també, clar. me hace estar bien, estar cómodo, estar a gusto. Claro, i així no pintes quadres romàntics. Pintes coses bé, després. A veure, va, continuem amb la amb la llista. Sí, claro. Què veia ara, el Renaixement? Renacimiento, sí. Què renaix? Què és el Renaixement? Renace otra vez Grecia y Roma. Esto, Torre. o sea, la historia del arte es todo el rato ciclos y ciclos y ciclos de lo mismo. De hecho, suele ser, pues eso, vuelve lo clásico, se aleja un poco, luego vuelve otra vez lo clásico con alguna mejora, se vuelve a alejar un poco, luego vuelve otra vez y se vuelve así todo el rato. És com Y la así moda també, seguiremos. la moda de la roba també de la moda també va Exacto. això, no? És algo molt humà. Pues el Renacimiento vuelve, Grecia y Roma, los cánones que hemos visto antes, las pichas cortas, vuelven a ser de moda las pichas cortas en Roma. ¿Volverán otra vez? Volveran? Y hay una cosa, buah, me flipa. Culpa del porno, no? Miguel Ángel, ¿vale? Sí. La Capilla Sixtina, una preciosidad, ¿no? Pintada y tal. ¿Sabes la cantidad de pichas Ah, ¿sí? que hay? ¿En serio? Muchísimas. ¡Ostras! Muchísimas y muchas... Sin necesidad. sí, totalmente. Muchas sin necesidad y muchas de gente más pequeña de lo que debería. ¿Sabes? Oh, claro. ¿Hay más pichas cortas? Más pequeña de lo que debería, De edad, me refiero. de edad. Ostres. Claro, són pitjors, I- o sigui que ara ja no ho veurem igual, ara quan tornes a veure el... ¿Hay más pichas cortas en esa obra magna de... Déjame acabar. Perdona. ¿Hay más pichas cortas ¿Hay más pichas cortas en esa obra magna de Miguel Ángel que en una peli de porno asiática? Yo diría que sí, hay muchos personajes. I ¿eh? estan sense pixelar. Però és per això que no m'està deixant estar... És que són 5 minuts? Te diu, ja estic... Sí, fíjate, nunca he estado en la Capilla Sixtina. Pues pero tu vas i és com que tens no me'n recordo si són, potser són 10 minuts, però 10 minuts està bé, però clar, si vols quedar-te... És que n'hi ha molta gent i per a que fluïsca te deixen, vinga, va, 5 minuts, però és perquè no estigues ahí admirant tant de pixorro. El pichisme. Ostras, pues qué curioso, ¿no? Pues sí, el Renacimiento vuelve a cambiar otra vez la forma de pensar, vuelve a ya no ser Dios el centro del mundo, ahora vuelve a ser el ser humano, pero con la diferencia de que, bueno, pues ahí se mejora la tecnología, empieza a haber ciencia, una protociencia, una pseudociencia, bueno, ciencia, sí, o sea, como lo conocemos hoy en día, ciencia. Proto, Sí. lo podemos poner. La forma de pensar de la gente también cambia mucho porque al ya no ser la iglesia o la religión el centro de todo y al haber más comercio, más dinero y tal, pues la gente se podía relajar mucho más y investigar cosas y tener como conocimiento era como lo más guay de aquella época. De hecho, la típica expresión de hombre renacentista, ¿no? De ser un hombre Sí. renacentista es saber de todo. Sí. Es como sé de todo, aunque sea un poquito, ¿no? Pero sé de absolutamente todo. Eso era lo más normal. Eso era lo que se esperaba, por así decirlo, de alguien culto. Això, el que patim ara també, el multitasking, no? Que ens explotem Sí. a nosaltres mateixos i hem de saber de moltes coses. Sí, exacto. Ara tornem a viure en el Renaixement. Y bueno, todos los personajes que conocemos del Renacimiento son o eran así. O sea, El marido de Nuria Roca, ¿cómo es diu? Juan del Val es un hombre renacentista. Claro. Sí, ¿no? Sabe Ell- muy poco de todo, pero él...
És un ChatGPT con patas, no? És un... Leonardo da Vinci era un cunyat de l'època? Eso es pregunta de Hook, molt bé. Leonardo da Vinci, fíjate lo que voy a decir, me voy a ganar enemigos con esto, pero Leonardo da Vinci sería como las declaraciones que hizo el Chocas hace no mucho en El Hormiguero, que dijo, yo soy un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. O algo así, Sí, como de... tal cual. Eres... ¿Qué eres, hostia? ¿Qué te pasa? No llegas ni a mojarte las rodillas. Es que, pues era Claro, muy así. és una manera de dir m'encanta Todo. opinar sense saber. És així, és així. Ell mateix ho està reconeguent dient això, no? Que pareix. No, a ver, he de decir que Da Vinci sí que sabía mucho más de lo que podrías haber hecho. No comparemos a Da Vinci con Chocas, pero Juan del Val. Pero en esencia era así, era saber de mucho, todo el rato. Saber de Ya. muchas cosas. Cuanto más amplio era tu conocimiento, mejor y mejor persona eras, por así decirlo. I se tornava, perquè clar, ara avui en dia, tornem a insistir, estem patint el mateix, perquè tenim sobreinformació i la gent acaba tornant-se loca, se li pela un cable i de repent es comencen a posar els testicles al sol perquè això augmenta la testosterona i estan convençuts de que la Terra és plana. De tanta sobreinformació, jo crec, no? I que al final... De hecho, mira, una de las cosas del Renacimiento, de renacer otra vez las cosas de Grecia y Roma, una cosa que me gusta decir mucho en cuando voy a los eventos y explico cosas del arte, es, siempre hago una pregunta, ¿el hombre de Vitruvio, de quién es? La pintura está del hombre así. De Leonardo da Vinci, no? No és Sí. ell. O Miguel Ángel. Ah, no és El ell. hombre de Vitruvio. Era de Vitruvio. Es de Vitruvio, exacto. Vitruvio era un señor romano, un arquitecto que tenía su propio canon y lo que hizo Da Vinci, o sea, sí, lo que hizo Leonardo da Vinci fue coger esas escrituras que rescató y hacer el dibujo que decía las escrituras. Claro. O sea, seguía los pasos que decía el otro, el dibujo es suyo, es de Da Vinci, pero la idea y tal es de Vitruvio. Es como, hay ahí un pequeño gazapo que mucha gente suele fallar de no, esto es de Da Vinci y tal. Ya, bueno. I Leonardo da Vinci és una de les figures més importants de la història de l'art, o és la figura més important de la història de l'art, o tal vegada n'hi ha que desmitificar-la un poc. Què penses? Parlem de la Gioconda, si vols. La Gioconda. Yo creo que sí, hay que desmitificarlo un poco. Tampoco era para tanto, porque como pintor bien, sin más. Sí que es cierto que introdujo cosas nuevas en la pintura, pero tampoco lo pondría mucho más alto que Miguel Ángel, por ejemplo, Ya. o que Caravaggio luego en el barroco. O sea, Sobrevalorat. I la Gioconda perquè és un quadre tan important. porque fue robada. O sigui, si no tingués a... La Gioconda es una especie de trabajo final de vida. Es un retrato en el que empezó a poner todo lo que él sabía. Que si el esfumato, que si la perspectiva aérea, que si los rostros de la cara, tal, así como muy finitos, todo muy bien hecho. Está muy bien, o sea, el cuadro está muy bien, pero no es tanto como se hace ver realmente. De hecho, antes de ser robado y darse todo ese boom de la Gioconda, estaba puesto en una galería normal ahí que nadie la veía. O sea, en un pasillo. Estaba al lado de muchos otros retratos. Va ser furtat el quadre i com es va recuperar? Lo robó, no me acuerdo el nombre del señor, era un italiano que decía que quería devolver el cuadro a Italia, que es donde pertenece. Lo quería vender. Por Wallapop. O sea, lo quería vender de segunda mano. Y se encontró que lo tenía él, luego dio esas excusas que tal. Lo que pasa es que mientras estaba desaparecido, se le dio tanto bombo de que han robado este cuadro del Museo del Louvre y todo el mundo, ay, madre mía, llegó a otros países, ay, madre mía, el cuadro robado, que cuando volvió todo el mundo quería ver ese cuadro robado. Quan va desaparèixer? Quin any era? Buah, una cosa que sí que voy a decir es que muy divulgador soy, pero los nombres y las fechas me bailan completamente. Bueno, pues això nosotros igual, efectivamente, sí. Entonces, a ver, fue robado, no sé si por siglo XVIII, XIX. Vale. I espera, es parla molt del quadre de és que te segueixen la mirada, te segueixen la mirada. És que somriu, però no somriu. Se parla molt d'això. Estan tots Ja, flipats. sí. No sé si això també té a veure amb la... Estan tots flipats. En la forma de pintar, sí, bueno, tenemos una Gioconda en el Prado, que sabemos que fue, si no de él, de su estudio, de gente que tenía ahí pintando, aprendiendo de él. Y luego él le daba las últimas pinceladas para decir, esto se hacía así, esto se hacía así. Tenemos eso. Quin seria, si no és la Gioconda, quin és el millor quadre
de Da Vinci. Para mí, la Virgen de las Rocas. ¿Sí? No tenía muchos cuadros, no tenía muchas pinturas Da Vinci. Y de las que tiene, yo creo que la Virgen de las Rocas es la que más cosas tiene, la que más divertida me parece también, incluso, aunque es una escena religiosa, la que más divertida me parece, sobre todo porque está la Virgen. Está la Virgen como metiéndole un capón a San Juan Bautista, como diciéndole, bañate ya en el río. O sea, tú lo ves, está San Juan Bautista a un lado y Cristo con un ángel al otro. Y está la Virgen así como de, venga, y tírate al agua. Es muy gracioso. Tiene también perspectiva aérea, tiene una composición triangular bastante más currada que la Gioconda. Tiene muchos más detallitos que te pueden contar más cosas que lo que te cuenta la Gioconda. Y a mi parecer es el que mejor ¿Y el tiene. millor artista del Renaixement? ¿Estaría Leonardo da Vinci, Michelangelo ahí, Miguel Ángel peleando? Sí, bueno, cualquiera de las Tortugas Ninja. Realmente podría ser. Efectivament. Miguel Ángel pels Donatello amics. i Rafael, clar, sí. Tots, ja. Clar, és que- Qualsevol de les Tortugues Ninjas Sí, millor és que bona. Da Vinci. I Splinter també, Splinter. Splinter. I passem del Renaixement, anem al barroc. Barroco. El Sí. barroco. Està, Se tinc- posa ho tinc ben interessant, al guió, se posa barroc. interessant la cosa. Claro. Quin canvi n'hi ha quan arriba el barroc? Ahí el cambio de mentalidad es, en cuanto al arte, deja de ser todo tan recto y cuadriculado como eran los griegos, a darle más importancia al sentimiento, a la teatralidad y tal. De hecho, en esa época se pone muy de moda el teatro. Ah, En toda Europa, ya existía de antes, pero se pone de moda. De hecho Velázquez y Miguel de Cervantes fueron coetáneos durante un periodo de tiempo. Es la época dorada, ¿no? de aquí, de España. Y digamos que en cuestión de arte y cultura es cuanto más pega el petardazo, el barroco. En España sobre todo, pero bueno, en Europa también cambia a esa mentalidad de todo mucho más expresivo, las figuras se retuercen, ya no es representar algo quieto y formal, sino escorzos, el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Que está así como muy... sí, és més, esas cosas més es lo que se expressiu, busca. més dinàmic, el Exacto. barroc. Todo muy teatral. Claro. Sí, hay una palabra que reduce todo lo del barroco, es teatralidad. Es Claro. todo muy teatro. De hecho, las composiciones y los cuadros se ven todo muy puesta en escena de un teatro. Todo tiene esas vibes. A tu què t'agrada més, el Renaixement o el barroc, per exemple? El barroco. Sí, mola més. Sí, es más entretenido de ver. Clar. I ahí teníem, anaves a dir? A Velázquez. Teníem A a Velázquez. Velázquez ahí. Que era un gran dibuixant de còmics i també... no, Vázquez, perdó. Vázquez. Vegau cervesa, vegau. Que tenen, bueno, què podem parlar de Velázquez? Velázquez, que era un crack. Era un crack. Sí? Era un crack en cuanto a pintura, era un crack. De hecho, se dice, ¿no?, que Las Meninas es el pic de pintura mundial, en el sentido de representar la realidad, representar lo que hay, de una forma fiel y fidedigna. Pero el tío era un culo inquieto, hacía de todo. Ah, què més feia? O sea, el tío era aposentador del rey, guardián de cámara, no me acuerdo los títulos. Has dit aposentador? Com és ese treball, ese ofici? No, me lo acabo de inventar. Es que tenía como muchos trabajos dentro de Palacio. Claro. Guardián de llaves, el que llevaba las obras del rey, el que se encargaba de ir a comprarle obra al rey. Un pelota. Sí. O sea, de hecho es que hay que pensar que Velázquez en la época no era nadie, era un don nadie. El único que lo conocía era el rey y la Casa Real. Fuera de ahí era, pues sí, el pintor del rey, vale. No es tan famoso como lo conocemos hoy en día. Claro. De hecho, en general, los pintores de la corte eran conocidos por la corte, Ja. porque era para quien pintaban y para quien trabajaban. La gente del pueblo tenía ni idea de quién era el artista que estava ahí pintando para el rei. Vivien bé, els artistes, els reis cuidaven aquests artistes que eren... Sí, cualquier persona que trabaje para la Casa Real vive bien. Clar. Por lo general, Millor vive que bien. la resta, segur. Claro. I Les Menines és la seva obra mestra? Si va con trampa la pregunta, no. No. Si no va con trampa. Jo parlo tot el rato en profano, pues la gent pensarà que és la seva obra mestra. És o no és?
A ver, es A lo mejor no. su mejor obra, pero yo no diría obra maestra. Porque obra maestra significa otra cosa, ¿no? Obra maestra significa como trabajo final de carrera. ¿Vale? Tú cuando estás estudiando con un maestro y te enseña a pintar, tienes que demostrar lo que sabes para luego irte y ser tú autónomo, básicamente. Estás autónomo. De ahí ve obra maestra. Y autónomo. Claro, entonces, Y de autónomo. para demostrar la maestría que tenías que hacer una obra maestra, que significa, con esta obra doy por hecho que sé pintar. O sea, con esta obra expreso todo lo que sé hacer para ganarme ese título de maestro y ya montar mi estudio o irme a trabajar por ahí. Y en este caso, de Velázquez sería El Aguador de Sevilla, que es la obra que hizo que le dio ese estatus de maestro. Por ahí, obra maestra. ¿Que luego se le llama obra maestra a Las Meninas? Sí, se le puede llamar obra maestra a Las Meninas porque es una obra y es maestra, de verdad. Y está muy bien. Y está muy bien. Entonces, ese significado se ha extendido a cualquier obra que está muy bien. Ya, Pero sí. si nos ceñimos al estricto significado de la palabra, seria... Que aglutina ahí tots els seus coneixements. Claro. Seria... I per què és tan important Les Menines? Comentes que és com a obra realista, la número 1 de la història... Però què més coses té? Sí, es, bueno, aparte de mogollón de historias detrás, ciertas o no, lo mejor que tiene ese cuadro es que a día de hoy sigue vivo. Ya. En el sentido de que la gente sigue investigándolo, siguen habiendo teorías de qué significa esto, qué significa lo otro, y esto es realmente lo que hace un cuadro que sea bueno. Es que siga la gente ahí visitándolo y pelucubrando a ver qué narices quiso decir aquí. Pero técnicamente es bueno porque consigue hacer lo que ya hacía Da Vinci antes de la perspectiva aérea, de difuminar un poco el fondo para que se vea tal, como cuando haces con una cámara, Desenfocar, sí. con la... Pues digamos que Velázquez consigue hacerlo de una forma casi matemática, casi exacta, ¿no? Cuanto más lejos estás, el desenfocado es proporcional, Ya. y este tipo de cosas que él lo clava. Sí. Realmente hay como 2 o 3 planos en el cuadro, Sí. porque aparte de la gente que está detrás, tenemos el espejo que refleja, digamos, el doble de distancia, entonces está mucho más desenfocado. Todo este tipo de cosas los tenía como muy, muy bien calculado, cogido con pinzas, todo perfecto. Y bueno, es considerado el cuadro más, como el sumum ya de la historia del arte. Y luego de ahí, no es que vaya todo para abajo, que se suele decir, pero realmente no. Digamos que coge otras vías el arte. Ya pues se va pues, a otras cosas. O sigui, clar, així hem marcat una xinxeta, un punt d'inflexió, Sí, parlant de les menines, perquè ara després què vindria? El rococó? De barroco a rococó, sí. Rococó! Què és el Rococó. rococó? És encara més sobrecargat. Sí, el rococó es una variación casi natural del barroco, que es todo mucho más cargado. Encara més, encara més. Es lo que se estudia, ¿no? Por así decirlo. Pero realmente lo que es el rococó, y a mí me encanta decir esto, es la decadencia de la gente pudiente, de la gente con dinero. Ja. Imagínate, tú naces en una casa de bien, no has tenido que trabajar en tu vida y tienes dinero para hacer lo que te dé la gana. Al final, ¿a qué te dedicas? Pues al romance, a hacer mis negocios por aquí cuando te apetece, o sea, al mamoneo. Sí. Pues lo que hace la gente con dinero que no trabaja en su vida, ¿no? Pues a divertirme y hacer estas cosas. El rococó representa eso a grandes rasgos. Gente muy rica, gente que no trabaja en su vida, con mucho dinero y que hace cosas. Y ya está. O sea, el rococó es Froilán y, Sí, claro, claro. y Victoria Federica. O sea, el rococó es... sí, es un retrato, es una foto de ellos. És dos. representar això, sí. Ja. Por ejemplo, la obra más conocida del rococó, que es el Columpio, Sí. no me acuerdo del artista ya, pero el Columpio, todo el mundo tiene el Columpio en mente. Es una escena de adulterio. Está una chica columpiándose, detrás está el marido o la persona, o sea, el novio o quien sea, columpiándola con una cuerda, y delante de ella, justo debajo de las faldas, agazapado en un seto, está el amante, que le está mirando Que l'està mirant a veure si... por debajo de las enaguas. Ah, Está ahí sí. a ver si veía algo. Y todo esto, por ejemplo, al lado del amante, justamente un poquito arriba,
en la balaustrada, otra palabra, Bueno, balaustrada, hay un Cupido que normalmente se representa a Cupido con el arco, la flecha y tal, pero el Cupido aparece así. Calladito, no vayas a decir nada, que no vaya a ser que tal. Es como todo muy de telenovela. Sí. Muy de... Mira lo que hacen los ricos aquí. Ja en esto gastan el tiempo. Oh, no m'agrada Rococo. No t'agrada? Anem a parlar de romanticisme. Romanticisme és només gent intensa mirant per una finestra o hi ha molt més? Romanticismo es gente muy intensa. Sí, ¿no? Es intensisme. El De hecho, intensisme. el romanticismo nos ha hecho muchísimo daño hoy en día. Sí? Sí, Porque perquè molta tonteria amb això. Hay cosas que se empezaron a poner como norma en el romanticismo que hoy en día seguimos utilizando y sigue funcionando. Como por ejemplo estos cuadros de el caminante sobre un mar de nubes de Caspar David Friedrich, creo que es. Eso se ha representado hoy en día en gran cantidad de videojuegos y de películas y todo. Esto de tener el personaje de espaldas viendo el mundo de... Abismant-se, no? Claro. Que te da esa sensación de ¡buah, cuántas cosas hay por hacer! Puedo ir a muchos sitios, como que te emociona, ¿no? Y dices, esto es enorme, mola mucho, unos cielos muy cargados y con nubes ahí todo muy tétrico, muy tal, como muy guay, ¿no? Y eso se ha reproducido, hoy en día se llega reproduciendo mogollón. Y de hecho, todas esas imágenes del romanticismo que aluden a la Edad Media y tal, se pone una estética que vemos hoy en día, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, o en películas que, aunque sean de fantasía, quieren representar esa edad antigua. La estética de la Edad Media no es esa. La estética de la Edad Media es la que hemos visto antes de figuritas raras, caracoles en los libros, todo muy plano, todo muy feo, por así decirlo. Toda esa estética chula que conocemos hoy en día de la Edad Médica, La Edad Médica. de la Edad Media, viene del Renacimiento, del romanticismo. Val. Por eso, porque se romantizaba todo. Vale. Se ensaltaban otra vez los... El amor romántico. Sí, exacto. El amor romántico, exacto. El morir por amor, Morir por amor. eso viene de ahí. O sin ti o me muero. Claro. O sea, o contigo me muero. Ese Romeo y Julieta de Shakespeare, Romeo y que nacen Julieta. por ahí, por la época. Es como un... ¡Wow! Tienen que exaltarse tanto y ser tan extremo que hoy en día la mayoría de películas que vemos en el cine tienen ese corte. Sí, son històries d'amor. Sí. És aixina. Y esta época es Goya, ¿no? Sí, exacto. Empieza un poquito antes porque empiezan en neoclásico cuando está estudiando, cuando está en Zaragoza y tal, pero enseguida se pasa. Le gusta el romanticismo, ¿no? A Goya, També digamos. d'equip. Per què és tan important Goya? Porque pinta de puta madre. Sí? És dels teus preferits? Es de mis preferidos, sí. Digo que pinta de puta madre, no todos los cuadros, ¿vale? No son todos iguales. De hecho, todos los artistas tienen una evolución y se ve la evolución de Goya cuando ya se le va a la cabeza y ya se la suda todo 3 pilotes. Es cuando más mola, porque es cuanto más... El trazo es más bestia, es más... da una pincelada y cae en el sitio justo donde tiene que estar. Eso es genial, o sea, eso, lo que consigue hacer. Pero su recorrido, por ejemplo, también es muy bueno, trabajando para la corte y demás. De hecho, antes de él estaba... Siempre se me olvida el nombre, el pintor Maella, que conozco a Pintor Maella por la calle Pintor Maella. Ah, Es también valenciano, que estaba pintando para la corte. Y luego vino Goya. Todas las cosas que hace para el rey y tal, para la fábrica de tapices y todo esto, tiene un corte más profesional, por así decirlo, más clásico, más pintar para el rey. Hasta que ya está hasta las narices del rey y empieza a pintar como le da la gana, empieza a mostrar las cosas más reales. De hecho, el cuadro de la familia de Carlos IV es muy gracioso verlo. Sí, per què? Porque tienes pinturas de los reyes como muy bonicos, muy con su Photoshop en la cara, hacerlos guapos, menos esa. En esa dice, ya estoy hasta las narices. Es pinte tal y como son. Te voy a pintar tal y como eres. Es pinten tal y como son o ell ho exagera? No, los pinta tal y como es. A mí me gusta decir que cuando
lo pintó y vieron el cuadro en plan de ¿cómo nos has pintado así tan feos? Mostró un espejo. Es que eres así, quiero decir. Eres no, asesina, sí. no puedes hacer más. Y sí, tal cual. O sea, de hecho, se sabe que eran así por lo que representa, las enfermedades que representa en el cuadro eran reales, o sea, las tenían. Entonces, es como muy fiel, ¿no? A lo que está escrito también por otra parte. Como, sí, eres así, te jodes. Les malalties que representen el quadre, te refereixes a malalties cromosòmiques? Es que ya empezamos con los Borbones ahí, entonces podría ser. No, pero, por ejemplo, la hermana o tía o prima del rey que aparece así por detrás con un lunar aquí, esto vale. era marcas de la viruela, vale, ese vale. tipo de cosas. en Pero bueno, época- falta de dientes, la reina que está en el centro tiene el labio como metido para adentro por la falta de dientes. Ja. Es como ese tipo de cositas que dices, es que eres así, y te voy a pintar así. Molt bé. I la seva època fosca és famosa, no? L'època fosca és la de... Com era l'època fosca? Perquè té quadres molt famosos. Jo sí estic confonent. Els caprichos és l'època fosca? No, los caprichos de caprichos, Goya. bueno, la época oscura te refieres a las pinturas negras de Sí, Goya. El sueño de la razón produce monstruos. Sí, Això, no? bueno, tuvo una época de cuando tuvo la enfermedad, que se quedó sordo y todo eso, una época de pintar y de hacer grabados de se va a acabar el mundo, que eran memes realmente. Són memes. Son memes. Las pinturas negras es una cosa como aislada que hizo en su casa, en las paredes de su casa, y luego los caprichos, pues una especie de memes que necesitaba hacer para comer, porque tenía que venderlos. O sea, tenía que comer de algo cuando ya no estaba pintando para el rey. Y este tipo de cosas que, de hecho, esto es flipante, porque hace unos años, cuando estaba estudiando en la carrera, podías comprar aún grabados de Goya. Hicieron una tirada en 1970 con las planchas originales de Goya y se seguían vendiendo, pero en plan 70-80 euros. Ahora ya no, ahora ya están a 1.300 o así, todas. Bueno, encara... Pero claro, 1.000 euros, 1.300 tindre un Goya en ta casa, ojo, eh? Una reproducción de Goya de los 70, del año 70, hace poquito. Oye, tú. Pero sí, de hecho, los caprichos, ¿qué se podría decir? Es una crítica a la sociedad del momento. Hay unos que recuerdo, creo que es el 19 y 20, que se llama Todos caerán, y el 20 era Ya se van desplumados, que es un pájaro mujer con los pechos al aire atrayendo pájaros con caras de personas, que es representando nobleza, clero y demás. Sí. Y abajo una señora, ¿cómo se dice? ¿Una alcahueta? Una Sí. señora meretriz. Meretriz. Vale. Sí, no, pero vieja. Es que tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo. En plan de, con tal dinero, ya están viniendo, ¿no? Está aquí el reclamo del pájaro pájaro para venir al nido. Y luego el siguiente capricho, que es el 20, que es el de Ya se van desplumados o algo así, están dentro del sitio, ya después de haber hecho el acto y tal, y los pájaros que habían antes totalmente desplumados y las meretrices, las chicas, expulsándolos a escobazos del sitio. Como de todo el mundo acaba en un burdel y Ja. todo el mundo acaba desplumado. És com, no sé, molt gracioso. I després arribem a l'impressionisme, que es diu així Que és impressionant. perquè impressiona, no? Sí, impressiona. Bueno, que això, Sorolla era impressionista? Sorolla pintaba como los impresionistas, sí. Pues sí, pues podría decirse impresionismo, lucismo por la luz. No sé, me lo acabo de inventar. Sí, impresionismo. Impresionismo valenciano, impresionismo mediterráneo. Pues Era. parlem un poc de Sorolla. Com l'hem Claro. de mirar? Per entendre. No veure simplement el tema de és que feia els brillicos del mar, els feia molt bé. La llum de Sorolla. Se le tenía que mirar como un niño pijo un poco pesetero. Ole! Que era lo que era. Es que tengo una dicotomía con Sorolla, porque por una parte me gusta lo que está asociado a él en cuanto a su obra, pero luego en vida personal es que era un pesetero. Es que miraba la pela bastante bien, porque la historia es que pues viene de una familia humilde, aprende a pintar y tal, pero luego se casa con Clotilde, creo que era, Clotilde, de familia bien, y gracias a eso pues tiene clientes buenos, le permiten pintar todo lo que le dé la gana, porque problemas de dinero ya no tiene por haberse casado con alguien de familia bien.
y de ahí va escalando. De ahí pues, consigue hacerse famoso, bien posicionado en España. Luego creo que salta a Francia, a París, luego a Londres. Luego incluso llegó a Estados Unidos a hacer exposiciones y tal. Es como de siempre iba más, siempre iba más. Pedían encargos de... No, yo ahora ya estoy con los ricos, así que solo voy a pintar para los ricos. Era muy así. Yeah. Esa es la parte que me Ya. cogía un poco. Pero junto a eso también tendría su arte, algo Claro. que enganchaba a la gente. Junto a eso, hacía eso porque realmente podía hacerlo. Claro, tenía talento. Porque me pintaba bien. Mm. Aunque hay otra cosa que ver a un señor de cierta edad en la playa viendo niños desnudos es Ya. algo que hay Ya. que apartar un poco, ¿no? Para ver la obra. I Pinazo? Pinazo també era També valencià, valencià. Sí, també també era reivindicable. Era, Sí. qui era millor, Sorolla o Pinazo? El estil és paregut, no? El estilo es muy parecido, sí, es impresionismo, pero Pinazo sí que se acerca un poco más al modernismo. Porque era también un poco de otra época, un poquito más adelante. Lo único es que arriba hay un cuadro de Pinazo. Ah, mira, Mira. aquí tenemos un pinazo. Pues de Pinazo, sí, es muy parecido. El estilo de pintura así como rápida y expresiva es parecido, es muy igual. Lo que pasa es que era más modesto en el sentido de que no salía tanto de España. Sí que salía alguna vez, pero tampoco era más nacional, más... incluso no nacional, sino más de la terreta, más de aquí, más de estar aquí. Creo que no estuvo viviendo mucho tiempo fuera, digamos un par de meses, pero aquí lo que es representar las cosas de Valencia y tal sí que lo hacía de puta madre, lo hacía muy bien. Lo que pasa es que habían muchos cuadros que los dejaba sin acabar. Els deixava sense acabar, però això per què era? Perquè se li acabava la pintura o per què era? No es que se le acabase la pintura, es que, digamos, lo veía así ya que estaba bien. Esa es la parte más modernista que tiene. Claro, Es como de, así ya está bien. Ya está bien, ya voy a dar está. más Sí, està bé, vueltas. ja. Lo que pasa es que luego le decían los clientes, oye, Mm. que esta pierna está sin pintar, ¿no? Es como, aquí se ve el lienzo detrás. No, como- però és que ja està, ja està. quadres, jo fa temps que no vaig on és el museu que sí a València podem visitar diversos quadres de Pinazo. El Museo de Bellas Artes, el de Sant Pío... El de Sant Pío V es diu, no? Sí. El Museu de Belles Arts, hacia València, n'hi ha diversos. I sí que és de veres que n'hi ha quadres que dius, hosti, però és que és de veres que igual al fons n'hi ha pues, unes dones que dius, és que ja el cap dius, ja no estan, ja no tenen cap a les dones. O, Es que le pasaba o un el que dius poco... tu d'una cama, dius, la cama està sense pintar. Dius, Exacto. Le pasaba un poco como a Miguel Ángel al final de su época, que empezaba a hacer esculturas, veía la forma que necesitaba, ya está, la siguiente. Ya. Volvía a picar piedra, veía la forma que ya más o menos le interesaba, lo controlaba, venga, la siguiente. Pues un poco así, rollo de, lo que quiero conseguir ya lo he hecho, no me importa acabar el cuadro. A lo siguiente. Es un poco Ya. esa idea. Bueno, i arribem a les vanguardies, a les avantguards, a l'avantgarde. Crec que ve d'ahí, no?, la paraula. Sí. L'avantgarde és una paraula de guerra francesa. L'avantguàrdia eren els que estaven davant i acabaven tots morts perquè són els primers que van. Això no ho Ya sabies? hemos llegado más lejos que yo en la clase de Historia del Arte en el instituto, ¿eh? Te lo digo de verdad. Nunca llegábamos a las vanguardias. No, però estem anant ràpid. per Estem a- donant Sí, canya claro. perquè se m'està acabant el temps. Se m'ha acabat la targeta, però bueno, podem parlar de vanguardia, podem parlar... Jo crec que la gent tindrà ganes de que parlem de Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Pintava Sobrevalorat? així perquè estava boig? Voy a decir, no, estaba bufat. Estava... li La donava la vecina perquè casalla. estava Li bufat. donava la casalla Claro. a Van Gogh. Pero he de decir No, a la un absenta. apunte que no era vanguardia, era de antes de las vanguardias. Pero vale. no pasa nada, podemos hablar de eso. Post-impressionisme. Sí, però... Exacto. Veus? No sé jo... Molt bé. Eh, Pues bueno, però... Postimpressionisme, vanguardia, Ahí está, un poquito, modernisme... Vale, ok. Entonces, Van Gogh, sobrevalorat? Un poco. Sí, ¿no? Yo diría que sí. Las perspectives... No, a ver, sobrevalorado para la época, o sea, sobrevalorado en general, a mi punto de parecer, sí, un poco, pero teniendo en cuenta que ha sido muy importante las cosas que hizo y que aportó al arte. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que se le ha dado mucho más bombo del que realmente tendría que tener. Sí. Podríamos decir que sí. Clar, perquè té una fama espectacular a dia Expectantes que d'avui. més, eh? Claro. És que més. Pero es que, claro, una persona que en su vida no fue conocida, murió pobre, dicen que no vendió un cuadro, que es mentira, que no tiene tanta cosa y que en la época no gustaba a nadie, ¿por qué luego se hizo tan famoso? ¿No? O
Es como esa... Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente, bueno, la historia es que su cuñada, al fallecer él y su hermano, se quedó con todos los cuadros y todo que tenía y dijo, ¿qué hago con esto? ¿Qué narices hago con esto? Y empezó a meterle una campaña de marketing para venderlos, pero brutal. Joyo. Y gracias a ella es conocido y hoy en día se valora. Sí que es cierto que tenía una técnica como adelantada para la época, porque digo que pintaba mal, pero realmente pintaba mal adrede. Lo que hacía era, pues, pintar más de lo que él sentía, ¿no? Para expresar más los sentimientos, o lo que él, en vez de ver el prado verde, pues lo pintaba amarillento porque a lo mejor era de tarde y jugaba con los colores y jugaba con las formas de una manera mucho más sentimental, ¿no? Y eso para la época era muy raro y era como muy feo, por eso no vendía o no era conocido. Pero hoy en día, después de todo lo que hemos vivido, sí que se valora mucho más. Claro. Entonces, por esa parte sí que es importante. Pero en la época el pobrecillo no se comió un rosco. No sé, comió un O rosco. sea, Pues parlant de pintar mal adrede. Picasso. El cubisme. sí, total. Per que entenguem el cubisme. Què és? El cubismo es una expresión artística. Molt bé. ¿Vos ha quedado claro o no? No, pero mira, para entender un cuadro cubista, imagínate que tienes una cámara, la cámara del móvil, y le metes una pedrada a la lente. Entonces, todas estas partes que te salen, eso sería cubismo, perfectamente. Picasso sobrevalorat? Fíjate, no creo. Porque gracias al trabajo de Picasso se ha evolucionado mucho en el arte. Se ha incluso democratizado bastante el arte. Porque llegas a un punto en el que se hace más accesible a todo el mundo, ya no solo para comprarlo, sino para hacer. Y esto, pues, obviamente, democratizar las cosas es bueno en cuanto a cultura. ¿Qué pasa? Pues que tuvo una fama en vida desmedida. O sea, tuvo una fama enorme de su trabajo porque era obviamente innovador. Junto a Braque, que también empezó con el cubismo, pues eran los dos como Thelma y Louise. O sea, eran la hostia, eran Tom y Jerry, eran, yo qué sé, vosotros. Eran un grupo, una pareja como muy guay, muy importante, ¿no? De lo que estaban haciendo. Perquè, clar, te podria preguntar per el Guernica, que molta gent a lo millor estarà preguntant-se, però el quadre més famós és el quadre més famós, és el Guernica. Se podría decirse, sí. De Picasso, sí. I què pots contar-nos d'aquest quadre? Per què té tanta fama? Tiene tanta fama, creo yo, que por casualidad. ¿Sí? Realmente. Porque, bueno, el cuadro es bueno en sí, pero por casualidad, porque cuando recibió el encargo, él estaba viviendo en París, y recibió el encargo para la Bienal de París, para la Casa de la República Española de ese año. Recibió el encargo con unos meses de antelación, no sabía qué pintar, hasta que le llega la noticia del bombardeo de Guernica. Le llega por periódicos, le llega en blanco y negro. Por eso luego pinta el cuadro en blanco y negro. La cosa es que después de hacer pruebas y tal, que hay fotos documentadas de todos los cambios que hizo del cuadro. Vaig estar veient, ahora te ho ensenyaré jo, en el Guggenheim de Venecia. Sí, ahí están. los cambios y todo esto. Pues n'hi ha com si digueren bocetos o... Sí, exacto. I està ahí penjat. És que a banda hi ha 3 quadres d'ell. Pues lo hizo hizo el Guernica e hizo más obras, porque todo lo que cobró de la República en ese momento del encargo no fue solo el Guernica, fue bastantes cosas, ¿no? Para la Bienal. Lo que pasa es que la gente dice que se hizo tan famoso ese cuadro en la exposición que luego se fue de gira. Realmente no. Realmente la gente pasó por ahí, o sea, y lo veía sin pena ni gloria, ¿no? Tampoco era una cosa del otro mundo. Era, bueno, sí, pues un cuadro de los españoles que están aquí, que están en mitad de una guerra, pobrecillos, pero poco más. Lo que pasa es que Picasso no dejó nada escrito del cuadro en cuanto a su significado y tal, porque es un poco obvio, la verdad. Lo que sí que dejó escrito fue que ese cuadro no podía volver a España hasta que no hubiese democracia. Ahí está. Y ahí está el truquito. Un bon marketing ahí. Té un lore xulo. Claro, ahí está el truquito. ¿Qué pasa? Que como no podía volver a España,
Se fue a Países Bajos, luego se fue a Londres, luego acabó en el MoMA, fue haciendo un recorrido y cada sitio que iba pues impresionaba porque era algo nuevo, era algo como, ¡wow! Esta locura, y gracias a eso tuvo tanta influencia en el arte en la época. ¿Qué pasa? Cuando ya estaba en el MoMA, no podía volver a España porque estaba Franco y quería coger el cuadro y quería quemarlo, porque obviamente es mal marketing para él, ese cuadro. Intentó comprarlo 2 veces, en 2 ocasiones. Y el mamá le dijo que... Va a ser que no. Que no. Aquí el artista tiene unas exigencias y es que tú no lo veas. Y eso se va a cumplir. Bien por el MoMA, que le hizo caso a Picasso y no vino a España hasta tiempo después, ya cuando hubo democracia, que luego fue un chocho para traerlo desde allá en barco, o sea, enrollado y tal. 8 metros casi. Claro, es que es enorme. Es enorme. Sí, claro. Entonces, pues eso, hasta que no hubo democracia no vino el cuadro que se puso en el Casón del Buen Retiro y luego en el Reina Sofía. Importante, sí, porque influyó mucho por los sitios donde estuvo. Claro. Y gracias a eso, pues luego en Estados Unidos hubo cierta tendencia, ya no hacia el cubismo, sino a hacer cosas más abstractas, que está por ahí el expresionismo abstracto. Cuando estuvo en Inglaterra, pues también influyó mucho. No sé, es como... Esa fama que tiene fue un poco por casualidad, porque dijo eso, porque no quería que el cuadro volviese. I clar, ara estem parlant de cubisme, de vanguardia, això ja sí és vanguardia, no? De coses de modernors. Sí. El tema perquè hi ha també un gran representat de que és este tipus d'art que te diu el cunyat, pues això pinta la meva filla, la meva neboda... Sí. Això, per exemple, pues, el que dic, com es diu la tècnica del dripping que feia Pollock? Es diu dripping? Sí. Dripping, sí. Fer escopinyades a un quadre. Això és art? I per què sí? Tu consideres que sí? Bueno, se suposa que sí. Anem a veure. Pues mira, Que també està, un quadre famós de Pollock també està allí, en el Guggenheim de Venecia. Pues es normal que esté en el Guggenheim porque se hizo famoso gracias a Peggy Guggenheim. Claro. Lo descubrió de repente y dijo, ay, pues me gusta lo que haces, hazme un mural. Le hizo un mural, le encantó y a partir de ahí promocionó para toda la vida. Lo adoptó y le dio trabajo al pobre borrachín, porque realmente... o sea, digo pobre borrachín porque tenía un problema con el alcohol. Sí, o sea, toda su vida, hasta que falleció en un accidente de coche por ir borracho. O sea, es que... Claro. Las cosas que te da el alcohol. El alcohol mata. Exacto. Salud. Bueno, una cerveseta sempre en control. Control, una cerveseta en l'esmorzar i prou. Está bien. Però què li diries entonces al cunyat, a este cunyat que diu, no? Lo que pintava Pollock, la tècnica del dripping, de tirar ahí el de pintura al quadre, això per què és art? Perquè el cunyat ho entenga. Yo le diría que algo que ya está inventado, obviamente es muy fácil de replicar. Si ya está inventado, lo único que tienes que hacer es lo mismo que ha hecho esta persona. La putada y lo difícil es sacar esa técnica. O sea, inventarse esa técnica. Claro. El ser el primero que hace eso. No tiene más. Y si es el artista. Luego, hay muchas más historias detrás. Con Pollock no es un buen ejemplo, pero sí que, por ejemplo, con Picasso pintaba de puta madre antes de hacer cubismo. Yeah. Pintaba muy bien, y proporciones y anatomía y todo correcto. Lo que pasa es que luego, ya cansado de eso, pues investiga cosas nuevas. ¿Qué pasa? Que la gente se salta ese paso de pintar bien y va directamente a investigar cosas nuevas cuando no sabe pintar bien. Entonces, ¿Y eso es nota? Se nota mucho. Se nota bastante porque unas bases sólidas que suelen tener los cuadros, por ejemplo, más abstractos y tal, que te pueden llegar de una forma u otra, los que empiezan directamente con abstracción, cuesta mucho que te llegue. Es como... No has partido de ninguna base buena, no has partido de algo que pueda ser, que pueda transmitirme. Entonces, no pots votarte les normes si les normes no saps... Si no las conoces, no saps ni exacto. quines són. Exacto, es tal cual. Primero tienes que saber las normas. Hay que saber. Claro. Pues, te diria jo. Ara anem a fer-te unes preguntes un poquet endinsant-nos més en el tema este de pues, això és art, no és art. Anem a ensenyar-te unes imatges, les analitzem un poc. Vale. Art modern, podríem dir, estem ja a la part d'art modern,
i esta part la patrocina la casalla més canalla. I més artística. Pues així tenim Casalla Faro de Cullera. Anem a la secció superdivertida, superguai, supermega artística també. La que s'espera tot el món a veure el podcast al final, per a veure esta part. Comenta-la perquè és una molt mica. divertida. Bueno, Sí. pues a veure, simplement pues, tu com a expert historiador de l'art no eres, no? Però, No. Però bueno, però és un expert artista. Divulgador. Divulgador, i que mos pots dir què te pareix esta obra d'art. Molt famosa, per altra banda. Muy famosa, sí. Què podríem dir d'esta... ¿Está sobrevalorada esta obra? El Ecce Jo crec que- Homo de Borja. Jo crec que li falta encara valorar-se més. ¿Cómo se Se llamaba valora, la...? a dia d'avui se valora prou, eh? Sí, no? És que s'ha convertit en... Jo podríem dir, però bueno, jo vull que m'ho digues tu. S'ha convertit... A dia d'avui ja sí que se considera art per una qüestió històrica i de context. Sí. ¿Cómo se llamaba la restauradora? ¿Emilia? Creo que fue. Emilia de no me'n Borja. recorde. O algo así, que de hecho falleció hace poco. Pobreta. Fíjate que por ese revuelo que hubo por la restauración y tal, es que ahora me gusta. Claro. Es que Aquí és el tema. es que es un punto como muy bueno. En el momento fue horrible para la ermita donde lo hizo, pero yo creo que ha Sense ella voler... transguerrido tanto que es bueno. O sea, Claro, es bueno. generar és una negoci. és una imatge molt reconeixible, podríem dir, de la cultura pop, o no sé com dir-li, Sí, es actual, sí. que la gent va a veure-ho, perquè, clar, va tindre tant impacte Claro, i tanta història, que supera el meme, ja no és un meme i ara ja és una obra d'art que la gent vol anar a visitar, perquè és molt famosa. Yo fui a verlo una vez Ah, mira. y me tiré 10 minutos de reloj Flipando. riéndome. Que estaba la señora de la entrada en plan... "Shh, shh", y yo... Es muy bueno. Y cuando entras allí ves un panel enorme con un mapamundi y puntitos de todo el mundo de donde venía la gente a verlo. De todo el mundo. Es flipante. Veus? Que al final ha sigut un... Y la entrada cuando yo fui era €1. Fixa't. O sea, por €1 tienes 10 minutos de risas. 10 minutos de ver algo muy guay. O sea, ya no muy guay técnicamente, muy guay históricamente. Sí, sí, és Porque història. exacto, es historia. Es un, historia. bueno, esta señora tuvo una cagada, pero que ha hecho historia. Ha hecho es como... historia. Cecilia és el seu nom. que Cecilia. Ho he vist, sí, Cecilia. Cecilia. Cecilia va... Està Leonardo da Vinci i Cecilia. Estan Sí, o ahí. sea, Cecilia de verdad en nuestros però- corazones Però bueno, al final siempre. és també com anar a veure la Gioconda, que dius, és un quadre menudet, costa molt de veure, però dius, clar, és que l'ha estudiat i m'han parlat tant d'ell i l'ha vist tant per ahí que quan vas a veure-lo, pues, Tiene- pues sí. dius, és que ara ho estic veient en la vida real. I al final l'art ha de transmetre emocions i en este cas pues, genera l'emoció de riure. Sí, exacto. ¿No? Que no es mala, que, No, está, al que está muy bien. contrario, o sea, alegria, alegria. Està molt claro. bé. Vale. Què és el que fa que tu te convertisques en meme? És a dir, tu te pots rebutjar això, resistir-te a això, o dir, mira, No, yo creo que te llega. No, Com això dir- no hi ha Y cuando te llega es inevitable. Inevitable. no, pues això, claro, és a dir, abraçar. Abraçar-lo. Sí. T'has convertit en meme, Sí. abraça-ho. Sí. I la gent que ho ha abraçat l'ha eixit bé la cosa. Està l'home este que no sé d'on és, que a dia d'avui encara continua sent un meme, que li van fer una sessió de fotos i té tot el rato un somriure, de fotos de teletienda, i té un somriure que per dins està patint. Ah, sí, sí, sí. El señor ese mayor. Eixe home s'ho pren a risa i que la seva intenció no és ixa, i es va convertir en meme perquè té un somriure que pareix que per dins està patint. Sí. Mira, següent història. Vale, següent imatge, següent obra d'art. Vos envie. veure. Esta, no sé si la coneixeràs, Alexis. A veure. Perquè jo no les he vist encara. Mira, la tens així, esta. A veure. Això és merda d'artista en una llauna. De Piero Manzoni. Sí, correcte. Això ja té temps, però també se va parlar molt d'això. Tu sabies que... I s'han arribat a vendre, veritat? Sí, sí, sí. És merda real? Se vendieron sí, todas. cagaven llaunes I ho posava i... i es diu merda Merda d'artist. d'artist. Merda d'artist. Esto ya es puro dada. O sea, esto ya es Dadaísmo. dadaísmo No te sé- a saco. Y esto es crítica al arte. O sea, el dadaísmo fue todo crítica al arte. Por poner esto en un museo y encima de un pedestal es obra de arte. Si la gente lo compra, lo es. Lo és. Sorprèn. Esa es la putada. És que, clar. Ja. Va haver uno que es va deixar, no sé si se'n recordeu, les ulleres en un museu. Sí. I no tenia on deixar-les perquè seria un borinot així com som tu i jo. Sí. I les deixa així en terra. I les va deixar molt prop de la paret. I la gent, al passar, com veia... Pensava que això estava exposat. La gent fent-li fotos a unes ulleres que s'havia deixat un home ahí perquè s'havia anat a pixar.
Sí, tal cual. Això passa de veritat? Sí, de veres. Es que, mira, en esta época se empieza a ver lo que es un poco decadencia del mercado del arte. Ya no de qué es arte y qué no es arte, sino más tirando al mercado. ¿Qué pasa? Que se empieza a especular y a hacer este tipo de cosas que se hacen hoy en día mucho, que es blanqueo de dinero con obras de arte, porque digamos que es como un valor seguro comprar arte, porque no va a bajar de valor. Entonces, en esta época ya se dan cuenta de eso y ya empieza gente como a meterse en este tipo de trapicheos con obras de arte, y el Dada nace un poco para criticar eso, que es como de, ¿qué pasa? ¿Que todo es arte? Pues te vas a comer mi mierda. Literalmente. O sea, y la enlata. Una obra de mierda. ¿Qué pasa? Que esto se vendió y creo que hace no mucho, hará un par de años, Però qui va comprar això? pues gente que quería tener ese meme en su casa. Se meme en su casa i a lo millor ha guanyat diners. Però és una obra molt famosa. Al Claro, final. al final... Sí. Es como, no sé si fue el mismo autor o uno de la época que hizo el pedestal del mundo. No sé si lo conocéis. No, hizo no. un pedestal cuadrado normal y le dio la vuelta. Entonces el mundo es la obra de arte y es un genialidad. ¿Dónde las haya? es que me parece ese tipo de ideas que te salen y dices, pues mira, hay que hacerlo. El concepte. Genial. El concepte és l'important. Bueno, anem a performance, que no Vale. deixa de ser art. És art, el performance. Técnicamente sí. Pues És una mira, forma de comunicar. dóna-li així al vídeo del TikTok. Vídeo TikTok, a veure. A veure. Anem a veure'l. A mi Estàs- no sé per què no m'ha... Saps quin és, no? Sí, el de los cubos, ¿no? Sí. Alexis, mira. no sé si tu el coneixes. No. A veure què va fer? Què va fer? Vale, ha hecho un agujero abajo y se está saliendo la arena del último cubo. Hasta que... Sense... Guau. Que això és una cosa que a vegades Uau. a simple vista a la gent quan veu el vídeo no Estàs parat, eh? S'ha quedat parat. Lo mejor es la cara del chaval que está en cuclillas detrás de él, ¿eh? Mírale la cara. Cuando se cae la Flipa, torre. el tío flipa. Flipando por ver cubos de arena caerse, ¿eh? Però és que ell... I aplaudiments general, ell, claro, és com moltes vegades en l'obra de teatre que no saps quan aplaudir, no? Que ell té que fer així, té que fer així. Ja està, o sea, no n'hi ha més. S'ha caigut els poals s'han caigut, ja està. I la gent ja aplaudix. Pues mira, esto a Vale. mí me parece basura pura y dura. En el sentido de que el arte conceptual es cierto que lo que tiene que transmitir es un concepto. Este concepto es fácil de entender porque si las bases no están bien construidas o están endebles, todo lo que tienes encima se cae. Fácil de entender. Hi ha un missatge. Lo que pasa es que la ejecución de esa obra es como muy... Cutre, ¿no? Claro, muy cutre, muy de la primera idea que me ha venido, esto lo llevo... Ja. No sorprèn. Dale una vueltita, dale, yo qué sé, invéntate algo, ponle más empeño. Clar, és veritat. Es que esto pasa mucho con el arte conceptual, que hay artistas muy buenos, obviamente, pero hay artistas que Y en mierda. lo primero que me sale esto va a ser, y como tengo el poder de exponer en una galería o en un museo, donde Ajá. sea, Ja, pues tira para adelante. ja. No sé, hacer un Agatha Ruiz de la Prada. Anem a un últim. Què penses dels ninots que fan no sé si és del Museu de Cera de... Este està ben fet. Hi ha alguns museus Ostres. de cera que, cuidao, eh? Este Bunny. justament està ben fet, el de Bad Bunny, però n'hi ha alguns... El de Que son Fernando fat- Alonso, este que sabía hacer. Sí, sí. Sí. N'hi ha cadascú. Això què? Per què té èxit això? Has anat alguna vegada al Museu de Cera? Pues fíjate, no he ido nunca a un museo de cera. És Este art? està molt bé. Pero es que me daría miedo ir a un museo de cera, te lo digo en serio. Da un poc de por. I què penses de... Una pel·li de por d'això. Sí, justament. efectivament. Què penses, Gonar, de l'art escrotal? El arte Quin art és un art que L'art has inventat tu? de dibuixar pivots. Però és escrotal, no? Entonces són escrotos. Bueno, N'hi havia una moda Sí, pius i que era collons. fotografiar paisatges, però la foto te la feies en els ous penjant per darrere. Esa moda va ser un poc efímera, però bueno. pues a mí me parece de puta madre. Porque, Tots l'hem practicat, no? Alguna sí, vegada. porque yo también la Sí, ¿no? he hecho y he dibujado muchos penes. Sí, verdad. De hecho, en época de pandemia que hacía directos en Twitch, me banearon el canal una vez porque dibujé una tan realista que me banearon por contenido sexual. Y la explicación fue solo soy yo con Photoshop. No hay más. Me devolvieron el canal, pero es que fue un contenido sexual explícito. Y yo, joder, también dibujo, qué guay, ¿no?
Bueno, jo això no ho he contat mai. Si vols acabem amb això, Jorge, o vols contar alguna cosa més? Una última, mira't este quadre. A veure. ¿Qué, te mola o qué? Són ditets? Oh, no lo había visto nunca en la vida. Bueno, ¿Qué? ¿Vos sabrá? a veure. ¿Es acuarela? Tiene pinta de acuarela. Pues podría ser. Què té este quadre? Bueno, no sé, pues comentaré, perquè és de Marilyn Manson. Val, de Marilyn Manson, molt bé, molt bé. Supongo que si entiendo el contexto sabría apreciarlo. Mira, esto es una cosa que podría decir a la gente. Para disfrutar este tipo de obras y tal, apréndete el contexto, Clar. estudiate el contexto. Porque És si que no es difícil. Això és el que li dona sentit, sí, efectivament. Exacto. És precís, condició indispensable, Sí, sí, sí. Sí. el context. A veure, Àlex, és que No, volia jo volies contar, contar, això dona no, context. parlant de lo de l'art escrotal o de l'art de piuer, jo no ho he contat mai, però quan van comprar la casa, la meva dona i jo sempre he tingut aquesta passió per dibuixar pius. O sigui, els meus llibres de literatura, de l'EGB... La seva passió era era- Goya i... La seva passió verdadera... I la rima. La seva passió no és comunicar, no, és que realment... Entonces- Si pogueres viure d'això, de dibuixar pius. Entonces estàvem pintant la casa i li vaig demanar a la meva dona, t'importa si, com l'anem a pintar després, si pinte primer un piuot així en tota l'habitació, del tamany de tota l'habitació. Tota la paret, o sigui, en plan supergran. I el vaig pintar, vaig fer la foto, que potser la posem, igual no, que sinó YouTube, però, clar, pensant que després, com la pintes, pues, però se va quedar un poquet, i se veu un poquet. Y lo tenéis ahí el recuerdo. Se veu un poquet. Si I te és, fiques, bueno. els shows se veuen allà... Pues Està encriptada. He de decir que, esto lo digo rápido, en época de pandemia, cuando se pusieron de moda los NFTs, ¿sabéis lo que son los NFTs? Sí. Pues entré en eso como artista, como dibujante de NFTs y empecé a hacer pitos, empecé a hacer penes. Los puse a 5 euros, se vendían. Los puse a 10, se vendían. Ojo. Los puse a 20, se vendían. Puse a 25 euros, se vendían. Y yo, madre mía. Duró poquísimo, me dio para comprarme el iPad, ¿vale? Y ya está. Pero, oye, estuve así 2 o 3 meses dibujando penes a saco. Porque se vendían, pues bueno, habrá que hacer más. Hecha, pues brindem per això. Brindem per l'art, no sé per què la conversació ha acabat així. Ai. Pues perquè som tres Són tios. tres tios, és el que té. Són tres tios heteronormatius i parlem de Ha pios, no sigut podem un evitar. plaer, mil gràcies. Tornarem a convidar-te perquè se mos han quedat Per parlar moltes de, sobretot d'art modern. Cuando queráis. És molt interessant. coses. I res. Ale, Visca l'art i la salut. casalla. Salut.